Buongiorno pueblo, buongiorno y bienvenidos a otro Guachalón, reacción y relato en vivo de el Juventus Udinese, último partido en casa para la Juventus. Al final pudimos traerles hoy también, acompañarlos durante este gran partido importantísimo, importantísimo para la calificación de Champions League de la Juventus. Recordamos que todos los partidos estarán en vivo, en directo al mismo tiempo. Así que bueno, nosotros nos vamos a enfocar obviamente en la Juventus mientras vayan llegando algunos resultados por aquí, por allá y cómo puedan influir nuestra carrera para la Champions. La cuestión es, ganando tenemos seguro mantenerlos en el cuarto puesto. Eso es lo importante, enfocarse en la victoria. Sería lo que debería hacer la Juventus el día de hoy. Los jugadores ya entraron al campo, le vamos a traer la llegada del autobús a el Allianz Stadium, le vamos a traer la entrada de los jugadores a el Allianz Stadium. Tenemos las alineaciones titulares tanto de la Juventus como del Udinese. Obviamente hay ausentes en ambos lados, ausentes importantes también en el óptica mercado, ya que Lorenzo Luca, uno de esos que la Juventus está siguiendo de cerca para reforzar el ataque del año que viene, está suspendido por acumulación de amarillas, no podrá destacar afortunadamente en el Allianz Stadium. Mientras tanto pasamos al chat rapidito. Hoy gana Capo, quien dice, fino la fin, el campeonato ya nos dio demasiado margen, así que no podemos jugar más a la suerte. Sí o sí, victoria, no más excusas. Totalmente de acuerdo. Mister Hugo, vamos, Capia, por la victoria. Me pregunto a quién se va a verguear hoy Yildiz. Bueno, esperemos, veremos cuánto hace, porque también es cierto lo que dice Mister Hugo, uno de nuestros miembros, que Yildiz regresa después de 2 juegos de suspensión. Tudor le dijo que tampoco se pusiera mucha presión encima, ¿no? De querer comprobar. Alexis Martínez, saludos chicos, hoy ganamos, otro de nuestros miembros, grande Alexis. Lynn Masters, vamos, vamos, vamos. William Bendramin, chao pueblo, buenas tardes para todos, un abrazo para ti. Oliver Di Pillo, miembro, chao ragazzi, con la victoria de hoy tendremos el objetivo en nuestras manos, casi tendríamos que después ir a ganar en el Venezia, que no está fácil porque ellos están batallando por su vida prácticamente. William Bendramin, y el seguro es que gane el Milan y la estrella de cartón. Bueno, si gana el Milan nos haría una ayudita, porque el Milan se enfrenta con la Roma, así que sería de verdad buena ayuda. Slim Master, buenas tardes. ¿Hay alguna posibilidad de que la Juventus
ganando hoy esquemáticamente en Champions? No, no, lamentablemente no. Todavía vamos a tener que ver cómo termina el campeonato. Depende. No veo cómo, porque estamos empatados en puntos con 2 equipos más. Realmente estaría difícil, ¿no? Porque si al final pierdes contra el Venecia, los otros ganan por una diferencia de gol importante, te sobrepasan. El Inter es contra la Lazio. Sí, sí, o sea, si tú estipulas, ¿no? Que el Inter hoy le gana a la Lazio, ¿no? Tú te vas 3 puntos por encima de la Lazio, pero después tienes que sacar la victoria contra el Venecia. O sea, digamos, matemáticamente creo que no estamos ahí todavía. Pero si me equivoco, por favor, dígamelo. Ranier Slaver, nervioso por el partido de hoy, pero fino a la fine. Así es, fino a la fine siempre, chicos, siempre. Tenemos también las declaraciones, las primeras declaraciones por parte de un representante de la Juventus, y es nada más y nada menos que el portero Di Gregorio. Ahorita voy a llegar con las alineaciones, pero me gustaría leerles estas declaraciones, ya que me parecieron interesantes, ¿no? Declaraciones de Michele Di Gregorio, y como bien saben, los que han venido aquí antes, yo hago 3000 cosas al mismo tiempo y por ende voy un poquito más despacio, así que les pido una disculpa. Pero tenemos las declaraciones del portero. Hoy hablaría de ganas, dice, de lograr alcanzar este objetivo. Necesitaremos hacer un gran partido. El míster llegó en un momento un poco complicado, pero el equipo siempre lo ha dado todo. También durante la semana, además de los partidos. Recordemos que durante la rueda de prensa, que fue el viernes, por una situación que yo sigo sin entender al completo de por qué se hizo 48 horas antes, habló Tudor, ¿no? De que él había llegado a un equipo que estaba en un hoyo profundo, y empezó también a más o menos hablar de su récord, ¿no? Dentro de este proyecto que apenas lleva un par de días ahí. Pero bueno, nada, obviamente aquí reforza este comentario el buen Michele Di Gregorio, y bueno, obviamente pues yo creo declaraciones típicas, ¿no? De este tipo de partidos. Mientras tanto, en Turín todo se está postulando. Obviamente hoy la Juventus jugará con su nueva camiseta de casa. Está, digamos, las franjas al estilo código de barras con el logo en rosado. Eh, Opiniones diferentes en cuanto a esto de la camiseta, chicos. Me gustaría saber ustedes qué piensan, porque algunos dicen que está absolutamente horrible, otros dicen que está bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Les gusta o no les gusta? Hay gente que ya la compró, dicen que las ventas no están a la altura de cómo estuvieron las otras, pero bueno. Veamos, Slim Mathers, pero Capi, si por un milagro la Lazio pierde y la Roma y el Bologna no ganan, ya solo nos pondría igualar a puntos la Lazio en la última jornada y le tenemos ventajas por los enfrentamientos directos. Ahora, puede ser, Slim, puede ser, quizás me agarras ahí. Lo que no recuerdo es si es enfrentamientos directos o diferencia de goles. Y la diferencia de goles no era mucha, pero fíjate, ahí estás con 2 ifs, ¿no? Pero bueno, ojalá tengas razón tú. A ver, William Benjamin te dice, sí, Capi, porque si ganamos nosotros hoy más el Milan y el Inter, tendríamos 67 puntos, Lazio 64, Roma 63. Exacto, la cuestión de la Lazio. Y la diferencia de gol contra Lazio son como mínimo 9 puntos. O sea, son 9 goles de diferencia, estamos seguros de eso. David Bag, siento que esto es como una final, ando nervioso, pero ¿cómo jugamos? Bueno, es así. La camiseta 5 de 10 y la de portero 1000 de 10. Espectacular, la de portero de verdad que está espectacular. Diferencia de goles. Si es la diferencia de goles, entonces no está todo listo, chicos. O sea, tendríamos que ver cómo termina esa última jornada. Si es enfrentamiento directo, entonces sí. Si ganamos y la Lazio pierde, pues ya estamos. Pero aquí la diferencia de goles, déjenme ver, son 7. La Juve tiene 20 a favor, la Lazio 13 a favor. Son 7 goles de diferencia que, bueno, obviamente uno pensaría que deberían ser suficientes, ¿no? Pero bueno, no sé, eso equivale a que está todo matemáticamente listo. Pero si gana el Inter 1-0 y nosotros 1-0, bueno, pero aquí hay muchos sí, William, estamos ahí, ¿ves? Sí pasa. Yo quiero ganar hoy y punto, que los demás no importa. Saludos, Capi, la camiseta puesta
En los jugadores se ve mejor, creo, no es tan mala. No la he logrado ver en los jugadores en vivo, obviamente vi las fotos, pero habrá que ver, ¿no? Habrá que ver un poquito. Chicos, ¿por qué no empezamos con las alineaciones titulares del día de hoy? Que creo que hay un poco de sorpresas en esto en particular. Y ya que, ¿por qué no empezamos con la alineación titular de el Udinese, el cual propone Okoya, Zakarra, Lovric, Davids, Camara, Heisibue, Karlström, Kabasele, Solé, Christensen y Ekelenkamp. O sea, yo voy a estar bien, bien feliz durante el directo sin poder pronunciar nada de esto. ¿Cómo se pararán? Es un 3-5-2. Okoye, obviamente, en el arco. De derecha a izquierda, línea de 3 en la defensa es Kabasele, Christensen y Solé. Después, en el medio campo, Heisibue, Lovric, Karlström, Zarraga y Camara. Y arriba, Ekelenkamp y Davies. Pero no leí aquí Davies. Sí, Davies, sí, perdón, sí. Así que bueno, esa sería la alineación titular de el Udinese para este partido. Recordemos que tienen un par de jugadores suspendidos. Así que bueno, obviamente yo creo que en ese aspecto la Juventus tiene a más jugadores fuera que otra cosa. Y ahorita vemos la alineación de la Juventus. Cabe recalcar que en el estadio está Paolo Ardoino, el CEO de Tether. No está sentado con la gerencia o la propiedad, obviamente. Está sentado por otro lado. Pero bueno, interesante que él esté ahí. Él sigue pidiendo una audiencia con la propiedad sigue sin dársela. Y bueno, obviamente veremos qué tanto puede influir él, sinceramente. Entonces, pasando a la alineación de la Juventus, un segundito que publico aquí la de el Udinese. De nuevo les pido una disculpa, pero eso de multitasking a mí a veces me cuesta, entiendan. Ok. Vamos a pasar a la alineación de la Juventus. Me pongo aquí a un lado para no estar fastidiando y ustedes pueden ver esa alineación. Es más, no voy a ir a la alineación, voy a ir primero a la llegada de la Juventus. ¿Qué les parece? La llegada de la Juventus al estadio. Ahí tienen la llegada de la Juventus al estadio. Tenemos también, pensé que había subido aquí la entrada de los chicos. Denme un segundo a ver si la logro subir a tiempo para poder compartirla junto a ustedes. Un segundito, una disculpa obviamente. Mientras tanto podemos ver la alineación titular ya confirmada, que sería la siguiente. Es un 4-4-2 sobre la Juventus, una alineación inédita para Igor Tudor en lo que va de este campeonato, ya que pues no se esperaba que él cambiara su línea de 3, pero lo hace en esta ocasión. 4-4-2, Di Gregorio en puerta, de derecha a izquierda, Alberto Costa, Renato Veiga y Lloyd Kelly, junto con él en el lado izquierdo Andrea Cambiaso. Estos últimos dos recuperan de lesión, así que es interesante tener a dos recién recuperados en ese lado. La media cancha es obviamente Locatelli y McKennie. Recordemos que Thuram está suspendido y por ende no puede jugar. Y tenemos a Chico Conceição, quien de sorpresa en el último minuto parece haberle ganado la camiseta de titular a Timothy Weah. Y por izquierda tienen a Nico González en el lado de izquierda. Hay quienes ponen a Chico por izquierda y Nico por derecha. Yo veo eso extremadamente improbable, ya que Chico realmente es muy, muy por derecha. Y arriba, las dos puntas, quizás con Yildiz como falso 9, estaría Kolo Muani e Yildiz. Así que díganme ustedes qué les parece esta alineación. Vamos a ver aquí. Nos dice Ranier, qué poca fe en Douglas Luiz. Inexplicable lo de Douglas Luiz, Ranier, en esta situación, porque teniéndolo ahí, ¿no? Y pudiendo realmente usarlo en una situación comprometida en el medio campo, pues Igor Tudor decide no hacer eso, y la verdad es que no logro terminar de entender el por qué, ¿no? Obviamente pues tendrá sus razones, pero llama mucho la atención que se decida, ¿no? No ir y no usar el brasileño en el último partido en casa, cuando obviamente pues
tenías una necesidad, ¿no? O sea, hemos visto cuánto McKennie pues termina realmente agotado al final de cada uno de estos partidos y pues se decidió una vez más por no ir por Douglas Luiz. Ahora, hay uno que no se usaba antes y ahorita está de titular, que es Chico Conceizao. Todos nuestros miembros, hola por aquí a todos, a ver el juego en Disney Plus con el audio de Pueblo Juve, porque si tengo que volver a Vito, me da algo grande. Esa es nuestra recomendación. Pongan ahí en sus televisores la transmisión y nosotros los acompañamos. ¿Puede ser un 4-4-1-1? Puede ser, sí, ¿por qué no? Forza Pueblo de Tempo Dance también, un abrazo por allá. El Milan, importante jugar hoy contra la Roma. Bien triste por Douglas, pero bien. Bueno, sí, así es. A ver, ya les tengo entonces la llegada de los chicos al estadio. Esto es de un miembro de la comunidad que está ahorita en el estadio y grabó esta entrada. Así que, bueno, ¿por qué no la disfrutamos juntos? Perdón que interrumpa, ¿no? Pero ¿vieron lo chiquito que es Chico Conceizao? Es una... El bigote Veiga, grande bigote Veiga. Alberto Costa con segunda titularidad seguida, mira que es mínimo. Está Douglas Luiz. Y aquí una intervención importante, chicos. Podemos hablar un segundo de la calvicie de Federico Gatti. Me tiene preocupado, ¿eh? Desde que se volvió padre, ha perdido muchísimo pelo, ¿eh? Esta turista, no sé si lo vieron, pasó justo tras de uno de los tres que fue convocado. Dusan Vlahovic, quizás su último partido en el Allianz Stadium, lo más probable, todo apunta que se va a ir al final de este campeonato, haciendo las últimas firmas, los últimos autógrafos del Allianz Stadium. Y bueno, ya al final termina de entrar el resto del equipo, pero definitivamente llama mucho la atención esa calvicie que se está portando el buen Federico Gatti. Salvatore Agnelli, ¿por qué cambia de formación? ¿Será por lesiones o por querer jugar de otro modo? Yo creo que por necesidad, Salvatore, porque tienes muchísima gente suspendida, Kalulu está fuera, y no te quisiste arriesgar con una línea de tres con gente que quizás no juega en la posición, no te quisiste arriesgar lanzar atrás a Locatelli, y cambias la formación de este estilo. De todas formas, o sea, sigues escogiendo a unos y anulando otros, ¿no? Porque también uno puede decir, ok, hay mucha gente que está muy emocionada por ver ahí a Chico Conceizao de titular, pero también se puede decir, bueno, ¿y en Bangula? ¿Qué pasó con Bangula? Porque también podía poner a Nico González por la derecha y en la izquierda poner a Bangula, ¿no? Pero bueno, se decidió de esta forma. Tremendos que tendremos que mandar a Gatti para Turquía, así le soluciona su problema capilar. Así es, cada vez se parece más a Chiellini, Gatti, ¿eh? Ojo ahí. ¿Qué le pasó a Oscar de León Veiga? ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Ya yo lo vi bien. Daniel Figueroa, está interesante la alineación. Creo que salimos con la mejor que tenemos disponible. Yo también creo, Daniel, un gusto saludarte y verte por aquí. Sí, es lo que hay, la verdad, chicos. O sea, no es que hay mucha alternativa en este momento con la gente que está suspendida, la gente que está lesionada. Hay que recordar que, o sea, Savona, Thuram y Kalulu están suspendidos, los primeros dos por acumulación de amarilla, los otros, el otro por la roja. Pero Bremer sigue fuera, Cabal sigue fuera. Kurt Miners aprendimos hoy que terminó su temporada, no lo vamos a ver sino hasta la Copa Mundial de Clubes. ¿Quién más está fuera? Hay varios fuera, mientras tanto, disculpen que me haya interrumpido, pero está justo ahorita declarando el Igor Tudor en DAZN y ahorita les voy a traer esas palabras. Denme un segundito para poder escuchar qué dice. Le están preguntando sobre tener el destino en sus manos. Y cuánto realmente influye, ¿no? Eso, el de tener en particular. Mientras tanto, tengo que decir que los jugadores de la Juventus están calentando con esta nueva camisa de calentamiento que parece una pijama de abuelo,
pero bueno, ahí están. Torino Massini, Forza Juve, un abrazo para ti, claro que sí. Capo, era importante flexibilizar antes de las bajas. Sí, sí, de acuerdo. Qué fea esta camisa, chicos. Yo creo que esta es quizás la camisa más fea posible. ¿Qué opinan de esta camisa de calentamiento si están viendo la transmisión? Realmente feo, mamma mía. Muy, muy feo esta camisa. Ahorita bueno, ya publicaron el video en la red de la Juventus cuando entran al campo con la camisa, si quieren ver ahí esa camisa, porque de verdad que es una cosa. Entra Gatti con como una banda alrededor de la pantorrilla. Recordemos que Gatti no tiene los minutos, ¿no? El mismo Tudor dijo en la rueda de prensa que no iba a tener muchos minutos, que probablemente iba a jugar la misma cantidad que había jugado contra la Lazio, porque todavía le dolía mucho la semana pasada, no esta, sino la antepasada. Habíamos pues visto cómo él iba a intentar empezar a correr y le causaba mucho dolor. Así que me parece interesante que él entre con esta banda negra alrededor de la pantorrilla, porque imagino que todavía le está causando bastante dolor esa zona. Tuvo una fractura, eh, una fisura, ¿no? Realmente, no una fractura como tal, pero de todas formas no se ha podido recuperar del todo. Está ahí, está presente. Al final fue usado casi en términos de emergencia contra la Lazio. Pero yo lo vi muy tosco, muy lento y no creo que fue, digamos, la decisión correcta, ¿no? Ahorita les traigo las declaraciones de Igor Tudor. Mientras tanto, vemos el calentamiento por parte del equipo de la Juventus. Como les dije, está en contemporánea todos los partidos están en contemporánea al mismo tiempo. Pipo se conecta y nos dice la defensa más aguada de la historia de la Juventus. Más aguada. O sea, que hace agua, ¿no? ¿Dónde vives, Capi, y de dónde eres? Saludos desde Hermosillo, Sonora, México. ¿Ya has venido a Hermosillo? No he tenido la oportunidad de ir a Hermosillo. Viví en Ciudad de México por 4 años y pude ver muchísimo de la República Mexicana. Muy bonito país, de verdad. He ido no solamente en las zonas turísticas, sino en general, ¿no? Pero nunca tuve la oportunidad de ir a Hermosillo. Me encantaría ir. Soy de Venezuela originario, vivo en Estados Unidos hoy en día. Mientras tanto, siguen calentando los jugadores con la pijama. Nosotros estamos aquí haciendo seguimiento a las declaraciones de los diferentes protagonistas. Tenemos las declaraciones pendientes por parte de el buen Igor Tudor. Disculpen, es que me llegó un mensaje de personal que tengo que ignorar en este momento. Y hay partidos sumamente importantes el día de hoy, lo estamos hablando al principio del directo, porque tenemos obviamente la Juventus contra el Udinese en casa, último partido, pero tenemos también a la Lazio contra el Inter, que juega en Milano. Así que bueno, los cartonados nos podrían hacer un poquito de favor ahí. Tenemos también el Roma-Milan, es el Milan quien viaja a Roma, obviamente, a jugar contra la Roma para poder tratar de ganarles y encontrar un puesto en Europa. Y tenemos el Bologna que va a visitar a la Fiorentina. ¿Por qué estos partidos son los más importantes? Mientras, bueno, están enseñando también la nueva camiseta de la Juventus en la transmisión de DAZN. Pero ¿por qué son tan importantes estos partidos? Porque tienes a la Lazio justo con nosotros, mismo número de puntos. También enfocan a Giuntoli. Perdón, estaba viendo a ver si decían algo de su futuro. No dicen nada, solo están hablando de los que están suspendidos. Tienes a la Roma con 63 puntos, al Bologna con 62 puntos, al Milan con 60 y a la Fiorentina con 59. Así que si el Milan quiere tener la oportunidad de entrar a por lo menos Conference League, tiene que ganarle a la Roma y eso es un beneficio para nosotros. Si la Fiorentina quiere tener alguna posibilidad de entrar a alguna Copa Europea, tiene que ganarle al Bologna, porque recordemos que el Bologna ganando la Copa Italia ya entra a la Europa League. Así que en teoría, si el Bologna queda fuera de los primeros 6, según entiendo yo, aquí corríjanme ustedes, si el Bologna queda fuera de los primeros 6, entonces se crea, ¿no? Digamos, habría otro cupito, perdón, solo si entra dentro del quinto lugar, me hice una bola.
Si entra el Bologna en quinto lugar, entonces se baja un puesto, ¿no? Y la Fiorentina pues tiene que tratar de acercarse lo más posible para estar en ese séptimo lugar en caso de que eso suceda. Hay muchísimas cosas que están pasando que, como dije al principio, no sé si matemáticamente calificamos ya a Champions ganando la Udinese, pero definitivamente en mi punto personal no todo termina de resolverse con los partidos de hoy. Y obviamente pues, el Inter quiere salir a ganar y a ganarle a la Lazio porque está ahí cerca del Napoli. El Napoli por su cuenta jugará contra el Parma. Está yendo a Parma a jugar en este momento, así que bueno, está ya en Parma para jugar, debería ser un partido de transición y el Napoli le lleva un punto al Inter, así que tiene que hacer todo lo posible para incrementar ese liderato sobre el Inter. Veamos un poquito más qué dice aquí el chat. Jorge Cuesta, saludos desde México, Capi, saludos a todos, un abrazo para ti, Jorge, Slim Masters, Capi, me he metido en el reglamento de la Liga Italiana y se decide en caso de empate de puntos primeramente por el gol average, exacto, la diferencia de goles, exacto. Víctor DLRA, buenos días, hoy es el día a darle, así mismo es. Jaime Martínez, empatan hoy, mamma mía, te digo algo, Jaime, tengo ese miedo, Jaime, tengo ese miedo. Pedro Delgado, Capi, continuando con la pregunta anterior, me llama la atención saber si tienes otro trabajo o te dedicas de tiempo completo a reportar todos los detalles del mundo Juve. Bueno, Pedro, te informo que sí tengo otro trabajo de tiempo completo. Trabajo para una compañía, más o menos 40 horas a la semana. Al mismo tiempo, pues le dedico bastante a esto, a mi familia, obviamente, y bueno, te podrás imaginar el trabajo de tratar de balancear todo. Fallo siempre, ¿okay? Yo fallo cada semana, fracaso en alguna de las cosas. Me gustaría hacer más para Pueblo Yo, me gustaría hacer más para mi trabajo, me gustaría hacer más para mi familia, pero bueno, hago lo que puedo. Jefferson Escobar, no ha empezado el partido y ya estoy sufriendo. Saludos, Capis, de Santo Domingo, República Dominicana. Grande, Jefferson, un abrazo para la buena República Dominicana. Qué rico, un abrazo para allá. Salud, Alessandro Black. La Roma posee un mejor desarrollo de juego que el Milan. Iría por un triunfo de Roma o empate. Qué raro es estar mirando por los demás escuadras. Bueno, sí, Alessandro, una cuestión. Pero bueno, fíjate que aquí yo me imaginaría que también la Roma se debería enfrentar a un Milan rabioso, ¿no? ¿A qué me digo, ¿no? Con esto de rabioso, porque pues el Milan pierde la Copa Italia esta semana y yo imaginaría, ¿no? Que querrían hacer todo lo posible para entrar a una competencia europea. También existe el otro lado de la moneda que pues podría ser que el Milan esté totalmente derrocado al haber perdido ese partido y pues el Bologna, pues la Roma tiene la suerte, ¿no? De haber enfrentado un Milan derrocado. Así que pues será interesante el resultado de ese partido. Gianfranco Giannini, saludos, un abrazo para ti, Gianfranco, gracias, otro de nuestros miembros siempre aquí. Roberto Comuzzi, hola, ¿de qué ciudad de Venezuela eres? Caracas, Caracas, Venezuela. Desafortunadamente llevo muchos años fuera de Caracas y de Venezuela, como al igual que casi 9 millones creo que somos ya los que estamos fuera de Venezuela de hace tiempo. Así que bueno, chicos, les tengo las declaraciones de Igor Tudor a DAZN antes del partido. Me gustaría compartírselas. Veamos qué dice nuestro entrenador, al cual le pregunta, ¿no? Le habías dicho, ¿no? ¿Cuánta fortaleza o cuánta fuerza mental da el hecho de ser el dueño de nuestro propio destino, ¿no? Le dije que esa era su primera pregunta. Seguramente cuenta un poco, pero todo hay que ganárselo en el campo. No se puede fallar. Nada contra un equipo serio, bien organizado. Los chicos están motivados. Bueno, uno esperaría que sí, definitivamente. Tienen ganas. El enfoque debe estar en el rendimiento y el resultado debe ser una consecuencia de querer dar más que el Udinese. Ok. Bastante normal, ¿no? Mirar los resultados de los demás. Debemos concentrarnos en nosotros mismos y luego ver lo que hacen los demás. Eso fue todo lo que lamentablemente declaró el buen Igor Tudor. Declaraciones bastante normales, creo que nada que podamos sacar, ¿no? Y racionalizar de base a estas declaraciones, nada sorprendente. En resumen, tenemos que hacer nuestro partido, tenemos que querer lo mejor que
que ellos y sacar adelante este resultado que es sumamente importante sin estar viendo lo que hacen los demás. Desafortunadamente, nosotros no le hemos puesto mucha atención a lo que ha dicho Igor Tudor porque llevamos gran parte del directo el día de hoy también hablando, ¿no?, de los resultados de los demás, porque creo que sí es importante, aunque obviamente los chicos que son quienes bajan al campo son los que deberían estar enfocados. Veamos un poquito qué más. Oliver Di Pillo también se conecta desde Twitch. La cosa sería así. Ganando Juve, perdiendo Roma, perdiendo Lazio y no ganando Bologna, calificamos al 99%, pues solo la Lazio podría empatar en puntos, pero hay un +7 de goles a favor de la Juve y se haría mayor con esta jornada. En efecto, pero entonces ahí estamos a 99, todavía matemáticamente no estamos al 100, ¿no? Creo que estamos todos alineados ya. Luis Martínez, hola, buenas tardes, ¿sabes algo de la Juventus del mercado? Muchísimo, Luis Martínez, ¿qué te gustaría saber? Hemos estado teniendo varios videos durante la semana poniéndolo un poquito en cuanto a lo que se está buscando en el mercado. El objetivo principal, Luis, es obviamente en la delantera para reforzar para el año que viene. Así que en eso se enfocará. El objetivo principal en ese aspecto, valga la redundancia de decir objetivo principal una vez más, es Víctor Osimhen en este momento y según fuentes confiables se va a buscar un segundo delantero para la Juventus, que sería, al parecer, las malas lenguas dicen, Lorenzo Luca es quien está más adelantado. También se había tomado en cuenta a Højlund del Man United, David, obviamente, pero yo sé que David hizo mucho ruido ayer porque Di Marzio salió con esa noticia, ¿no?, de que la Juventus se había metido en la carrera por David. Lamentablemente para el buen Gianluca Di Marzio llegó como unos 3 meses tarde a la noticia, ya que en febrero el Mirko Di Natale ya nos había dicho que la Juventus estaba dentro de la carrera, pero lamentablemente lo que está ofreciendo tanto la Juve como el Inter es muy por debajo de lo que quiere David para llegar. Es el Napoli quien está más avanzado en términos de negociaciones por David, pero lo que está pidiendo es realmente muchísimo dinero. Yo no sé cómo va a ser el Napoli para poder pagar todo eso. Ed André, nostro capo ultra, dai, vieni, divertiti, accendi la passione, combattiamo per te, amici di nessuno. Grande Ed André, un fuerte abrazo para ti. Y gracias por estar. Luis Vallejo, ni en las más grandes de las emergencias juega Douglas. Lo de Douglas es un gran dilema. Yo no sé qué pasa ahí. Díganme crítico, pero la camiseta de entrenamiento parece pijama. No es fea, pero pareciese se acaban de despertar. Alessandro, yo lo dije, a mí me parece una pijama de abuelo. O sea, a mí sí me parece realmente fea, realmente fea. Yo he hecho una pregunta, ¿visitarás Detroit? No. Además que Detroit es feísima. No sé si hay alguien aquí de Detroit, pero he pasado por ahí varias veces y no es una ciudad muy bonita. Hola Capi, ¿cómo ves a Lorenzo Luca en la Juve? ¿Crees que sea un buen perfil para la Juve, Antonio? Sí, creo que es un buen perfil para la Juve, especialmente por quienes se rumora que podría ser el próximo entrenador de la Juve, que creo que es lo más importante en cuanto a la situación aquí del mercado. Todo apunta a que será Antonio Conte. Publiqué un video durante la semana, un banquillo donde hablo como todos los reporteros, todos de confianza están hablando que será Antonio Conte el próximo entrenador, al igual que como hace un año, todos los mismos reporteros que ahorita dicen que es Antonio Conte, hace un año decían que iba a ser Thiago Motta el entrenador de la Juventus. Así que 1 más 1 es igual a 2, ¿no? Si lo hicieron la vez pasada y le acertaron, ¿por qué no creer en eso? En un Jeep, carísimos los Jeeps, ¿eh? William Bendramin, Capi, ¿por qué Osimhen? Si el sueco que está en Portugal dijeron que está a 65 millones. ¿Cómo es que se llama? Gyökeres. William, ese ya está comprado por el Arsenal, si mal no tengo entendido, los 65 millones por Gyökeres. Y tengo entendido que él no tenía algún interés de venir a Italia. Pero creo que ya se cerró eso para el Arsenal. Puede que me equivoque. Capi, si llegase Conte a la Juve, ¿crees que jugaremos un 3-5-2? Y si ese fuera el caso, ¿quiénes deberían ser los carrileros en caso de que salga el cambiazo porque tiene mercado? Bueno, Pedro, hay muchos sís ahí, ¿no? Tendría que llegar Conte. Conte tiende a preferir un 3-5-2, aunque también juega otro tipo de fútbol.
y habría que ver qué se consigue hacer durante el mercado. Otra de las cosas que está sonando en el mercado es Gutiérrez del Girona. Parece que la Juve está bastante avanzada por Gutiérrez. Esto es otro de los que había reportado Mirko como principal fuente ahí desde hace muchísimo tiempo. Fue el primero que reportó que la Juventus iba tras Gutiérrez y está sonando muchísimo. Podría ser como sustituto de Cambiaso, pero obviamente tendremos que ver. Mientras tanto, chicos, yo los invito a que dejen ese me gusta, se suscriban y compartan si aún no lo han hecho, ya que esta comunidad necesita seguir creciendo. No sé qué tan cerca estemos de los 5,000, pero estábamos muy cerca antes de empezar el directo. Si podemos llegar a esa meta mientras estamos en el directo de hoy, eso sería espectacular, de verdad. Sigamos aquí un poquito, Alessandro Brack, seguiremos siendo formadores y surtiendo fichaje a otros equipos. Alessandro, pero eso es una situación general de la Serie A. Puede que no nos guste, pero la Serie A no es la mejor liga de Europa en este momento y por mucho también ha empezado a ser una liga de granja, una liga granjera para Inglaterra, Alemania, etcétera. Así que eso no necesariamente es todo responsabilidad de la Juventus. William Bendramin, sé que por Osimhen el pago es a largo plazo y no directo. Además, que sería y esto es otra cosa, ¿no? Para quien preguntaba por Gyökeres, hay que recordar que en Italia, cuando tú le compras un jugador a otro equipo italiano, tú lo pagas en la cámara de compensación. La cámara de compensación es, digamos, una herramienta interna en Italia donde los equipos se acreditan y deben dinero entre ellos por fichajes. Entonces, no se intercambia dinero físico como tal. Si tú le compras a Gyökeres al Sporting, creo que es donde está jugando ahorita, le tienes que pagar los 65 millones a ellos. No hay eso. En cambio, si se lo compras a Osimhen por 60, 50, lo que sea que vaya al final ser esta compra, si al final se da, pues vas a la cámara de compensación a pagarle eso al Napoli. Lo que haces es que creas una deuda interna con el Napoli, donde realmente tú puedes ir descontando otras compras y así sucesivamente. Más o menos así funciona. Hubo un mercado análisis el año pasado del prof donde él lo explicó bastante bien. No, en la Sheremomai grande, nuestro capo ultra Slim Mathers, me vas a llamar loco, pero me gustaría que la Juventus fichara a Modric por un año. Recuerdo mucha similitud de cuando fichamos a Pirlo, que parecía acabado y la rompió. Sí, Modric siempre, siempre, pero creo que él está destinado a irse a Estados Unidos. Se habló de Bruyne también, está pidiendo muchísimo dinero, está pidiendo 13 millones netos, 13 millones netos, más de lo que gana Vlahovic. El mantel de mi casa, devuélvanlo. ¿Qué está diciendo? El mantel, esta no la entendí, William, me tienen que ayudar. Capi, no hubo avance en la situación Vlahovic Atlético de Madrid. Por ahora solo tenemos confirmación de que hay una negociación abierta. Avances en sí no hemos recibido todavía. ¿Qué más tenemos? Antonio Arroyo, ¿Tonali será un sueño o una realidad? ¿Cómo ves esa transferencia si el Newcastle está en la pelea por ingresar a la Champions? El Newcastle puso un precio de 175 millones por Tonali. Al parecer el Manchester United va a ofrecer 100 millones por Tonali. Creo que eso ya responde tu pregunta. Nosotros estamos totalmente fuera de eso. Además que el Newcastle no lo quiere vender. No quiere vender a Tonali. Es lo último que sabemos. A mí siempre me pareció una operación de mercado sin ningún sentido. Capi, opinión de Sudakov y de Kuiper. Buenísimos. Me gustan los dos. Me ilusioné cuando empezó a rondar el rumor de que Sudakov lo estaba buscando la Juventus. Lamentablemente parece que el Napoli es quien está más avanzado, pero no ha logrado cerrar esa compra. Ojalá nosotros nos podamos meter. De Kuiper parece estar más avanzada la Juventus. No hay novedades al respecto. Así que es lo último que sé. César Garzón Jordán. Hola Capi, pueblo, lo más seguro sería Conte su llegada, pero me gustaría que Igor se quede con el club y madure. Puede ser una figura futuro por si el buen Conte le da sus locuras. Hay un rumor que habla de que podría ser el vice entrenador de Conte, pero lo veo difícil que él acepte eso después de haber sido, digamos, el principal entrenador. Me gustaría, sería interesante verlo a los dos. Al final fueron compañeros en la Juventus. La camiseta de entrenamiento. Ah, sí. Sí, definitivamente es como un mantel de casa, totalmente.
Modric no, ya tiene 40 años. Pero qué bien toca el valor, ¿eh? Müller más que Tonali. También se retira del fútbol Müller, ¿no? Si mal no recuerdo. Por otro lado, depende mucho de nosotros la clasificación, pero es bueno estar pendiente a los demás resultados. Ojalá todo salga como esperemos. Así es. Oscar LM, si hoy ganamos, Roma empata con Milan, ¿qué se puede dar? Ya que el Milan viene bien, Lazio pierde con Inter, Bologna empata con Fiorentina, estamos en Champions. 99% estamos en Champions. Quedaría ver el último partido, pero tendría que la Lazio ganar el último partido por 9 goles, una cosa por el estilo, y nosotros perder por un gol y así perdemos, ¿no? Pero sí, estaríamos casi ahí. Reyes, Ñáñez Pérez nos pone, Náñez Pérez, Capi, ¿podría regresar Fagioli? ¿Qué sabes? Puede regresar Fagioli. Si la Fiorentina no califica alguna copa europea, la obligación de compra que tiene la Fiorentina sobre Fagioli se cae. Por ende, podría regresar Fagioli. Dicen que la Fiorentina de todas formas lo quiere comprar porque tendría la opción de compra, pierde la obligación, pero tendría la opción, y está pidiendo un descuento, al cual yo al buen Comiso le hago, no a ustedes, obviamente, a él. O sea, te hemos pagado cuánto dinero por Vlahovic, Bernardeschi, Nico González, y no tienes 13 millones, 16 con bonos. Vete a cagar, Comiso, regrésame a Fagioli, muchas gracias. Saludos, hermanos. Alberto Ramírez, otro de nuestros miembros presente. Ojalá si vuelve Conte, también regrese Fagioli. Miretti regresa, chicos. Miretti fue un préstamo seco, sin opción u obligación. Se operó la espalda, se pierde la Copa Mundial de Clubes para recuperar la operación. También se pierde el Europeo Juvenil, pero Miretti regresa. Así que no se preocupen. Mr. Hugo Capi, pero si Tudor manejó 1000 horas para llegar a la Juve, seguro se queda, aunque sea como asistente de Conte o quien venga. Puede ser, Mr. Hugo, pero también, o sea, Tudor tiene también su personalidad, ¿eh? O sea, un tipo, digamos, bien, bien establecido. Tampoco es que va a estar de acuerdo con cualquier cosa, ¿eh? O sea, también un poquito falta de respeto eso. Milan viene bien, se ríe GU porque perdieron la final, ojo. Julio Suárez, saludos pueblo, como ya he dicho, lo bueno es que dependemos de nosotros mismos para calificar, lo malo es que... Así mismo, Julio, así mismo. Daniel Figueroa, Capi, pero si la Juve algo que no sabe hacer es vender. ¿Estamos seguros? Yo creo que vendió muy bien a Barrenechea y a Eiling Jr., por ejemplo. Nairon Pérez, Joshua, pensaba que no iba a haber el Guachalón, estaba preocupado. Porfa, ¿me puedes decir cuál es la formación titular hoy de la Juve? No iba a haber, pero al final se cancelaron los planes y pude venir a hacerla. La formación titular, Nairon, es un 4-4-2, Di Gregorio en puerta, por derecha, Costa, Veiga, Kelly, y lateral izquierdo sería Cambiaso. En el medio campo, con Seisao por derecha, Locatelli, McKennie en el centro, Nico González por izquierda, y arriba, falso 9, Yildiz, Colomoni como delantero, podría ser doble punta o 4-4-1-1, depende de cómo lo quieras leer. Chris de Croix, saludos Capi, Forza Juve, un abrazo para ti. Tudor es juventino, nos dice Andrés, así mismo es. Si a mí mañana me dicen que va a traer a alguien nuevo en mi trabajo para reemplazarme, no me agradaría. Claro, es normal, o sea, es un humano, obviamente no le va a gustar. Saludos, Capi, aquí preparándome para la tragicomedia de hoy. Forza, un abrazo para ti, Héctor, gracias por acompañarnos. Giovanni Lattarulo. Buenas tardes a todos. Esperemos una victoria de la Juve. Así mismo es, Giovanni. Un abrazo. Gracias por estar. No te olvides dejar ese me gusta. Mientras Mateo Muñoz nos dice, Capi, ¿habría una forma de que la opción de compra de Conceição se haya caído, se pueda realizar otro préstamo para la próxima temporada? Sí, en teoría se podría hacer, pero la opción de compra, o sea, nunca era una opción de compra. Lo que tiene Conceição es una cláusula de compra de 30 millones. La cuestión es que si no la ejerces antes del 31 o el 30 de junio, sube a 45 millones de acuerdo con su contrato. Entonces, vas a hacer otro préstamo para después en un año pagar 15 millones más por él. No tendría mucho sentido, ¿eh? Mientras tanto, le damos la bienvenida a Pierutz. ¿Cómo estás, Piero? Estás en mute, no se te escucha. Hola amigos, no sé si me van a ver bien porque he tenido un pequeño problema con mis equipos y he tenido que sacar una laptop antigua. Entonces, seguramente me van a ver robotizado o en slow motion, pero nada, estoy bien.
Bueno, no, se te escucha muy bien, ¿ah? Bueno, por lo menos yo no percibo algún problema. Piero, voy contigo de una, porque está por empezar el partido, estamos a unos 3 minutos del comienzo. ¿Qué te parece esta alineación titular que presenta la Juventus, el 4-4-2 inédito de Tudor? Ah, ya es confirmada. O sea, Sí, bueno, la verdad es la que creo que tienes ahí en la pantalla. es lo mejor que tenemos, ¿no? Como para poder salir a ganar este partido. De hecho, me sorprende. Sobre todo pensé que Kelly no iba a llegar, pero parece que llega. Esto quiere decir que Gatti todavía no está listo, ¿no? Porque si no jugaría titular. Bueno, Costa al parecer ha logrado hacerse un espacio, ¿no? Hacerse un espacio en el 11. Creo que tiene muchas ganas. Ojalá con Seisao haga una buena labor. De hecho, sorprende ver a Conceizao, ¿no? Pero creo que en este esquema a él le viene bastante bien porque como es chiquito y siempre tiene ese ímpetu, suele apoyar mucho en la defensa, ¿no? Me preocupa un poco McKennie y Locatelli juntos. La verdad es que antes ya han jugado así y nunca ha habido tan buen balance con ellos. Hubiera preferido ver a Douglas Luis en lugar de Locatelli, perdón, en lugar de McKennie, pero bueno, entiendo que McKennie va a ser el tema del recorrido, ¿no? Que es lo que más se aproxima a Turán. Y creo que Gildis y Colo ya han jugado juntos antes, espero que logren hacer esta sinergia, porque son los dos punteros, ¿no? Entonces, solo lo que sí siento que me está faltando acá en este equipo es la creatividad, ¿no? Siento que no va a haber, o sea, desde ahorita no sea, pero siento que por ahí podríamos ver un poco partido los que están adelante con los que están en el medio campo, ¿no? Que creo que es algo que me preocupa. Sí, bueno, veremos, ¿no? Esa es la caída, pues, en ese aspecto. Aquí ya estamos listos para empezar el partido. Los jugadores están en el campo dándose los 5 a sus contrincantes. Está vestida amarillo el Udinese mientras perdimos a Piero. Ojalá pueda regresar. Entre tanto, también vemos la nueva sudadera, el nuevo suéter, depende de cómo lo llamen ustedes en sus países. Este blanco, muy bonito de verdad. Y confirmada la alineación también por parte de DAZN con el 4-4-2. Así que bueno, nada, está ya más que confirmado. Aunque es interesante porque DAZN lo pone como un 4-2-3-1. Interesante, ¿eh? 4-2-3-1 lo pone DAZN esta alineación en cambio del 4-4-2. Veremos cómo se paran. Obviamente la Juventus vestida con la nueva casaca de código de barras con el logo rosado. Se necesita la victoria aquí y está por empezar para se intercambian los banderines, los capitanes. Ahorita van a hacer el volado, ¿no? Veamos un poquito qué nos dicen en el chat. André, listo con su cántico. Darwin Carrione, la Juve siempre te la vende con shorts negros y nunca la usan al igual de las medias. Es cierto. Y haces un punto interesante, Darwin, porque los shorts blancos así son horribles, ¿eh? No me gusta para nada. No sé, dime tú, Darwin, ¿te gustan los shorts blancos así, con las líneas rosadas? No se ve muy bien eso, ¿eh? Los negros se veían mejor, en mi punto de vista, obviamente. Veamos, mientras tanto, aquí estamos por empezar. Damos aquí, disculpen, que esto está actualizándose. Punto de comenzar el partido. Bonita toma del Allianz Stadium que rompe récords este año. Mejor negro, sí, de acuerdo contigo, Darwin. Joshua, nos mentiste, dijiste que el viernes dijiste que no iba a abrir. No, lo sé, Marlon, una disculpa. En realidad no iba a haber y ayer nos cancelaron unos planes que teníamos para mañana. Perdón, exacto, ayer para hoy. Y bueno, se pudo hacer el guachalón. Una disculpa. William, gracias a Dios no metieron a Inter de Palma a narrar el juego. No, ese está narrando seguramente el del Inter. Piero, se te escucha mejor incluso. Claro, la cláusula la puede pagar cualquier equipo. Además, la diferencia es que la Juve tendría prioridad. Exacto, eso está hablando de Conceição. Bueno, chicos, viendo el uniforme, lamento decir que confirmo que no me gusta, ¿eh? Viéndolo ya puesto en esta gente. No me encanta este uniforme, chicos, lamento decirlo, pero bueno, veremos. Mientras tanto, hay una nueva banda de capitán también, la están enfocando ahorita con Capitán Locatelli.
No es que no me guste el rosado, ¿eh? El rosado contra el negro me gusta bastante. Lo que no me gusta son las líneas simétricas, tipo código de barras. No me encantó eso, la verdad. Y lamento que el portero no esté usando el nuevo uniforme de portero, que es como todo negro, bien interesante. Ahí está Bigote Veiga. Estamos esperando a empezar el partido. Recordemos que tratan de que todo comience al mismo tiempo, lo cual pues tienen que coordinar todos los partidos al mismo tiempo. Interesante que quieran hacer esto, aunque no sea el último partido de la temporada. Pero bueno, un poquito de mercadeo, me imagino, para ellos también. Seguimos esperando, los jugadores en el campo ya se están empezando a frustrar porque no se empieza. ¿Tú también conoces el canal de Juventus Cast? Sí, hermanos de aquí del canal Juvecast. Ojalá compren a Colo. Se está tratando de extender el préstamo, Chris. El de Kolo Muani se trabajará con el Paris Saint-Germain. También hay que ser sincero que el París pues ahorita no tiene prioridad de mantenerlo, lo cual tiene sentido, ¿no? Pero bueno, veremos si logran extender ese préstamo. Uno de los problemas de Kolo Muani también es que pues gana bastante dinero, son 9 millones netos al año para el buen Colo, lo cual es bastante. Mientras tanto, en la tribuna de la gerencia podemos ver a Ferrero, también está presente en las gradas junto con su esposa, novia, no sé, Teun Koopmeiners, quien ya les dije que se pierde el resto de la temporada. Ese árbitro, ¿qué tal imparcial es, Capi? No, ¿qué te puedo decir? Pompillo, Stefanelli, Pesotto, también Braguín, Chiellini presente en la tribuna de gerencia. Se habla de que Stefanelli tiene una oferta por parte de un club de Serie B. Seguimos sin empezar el partido. También hubo uno por ahí que salió diciendo que el Milan quería ir por Giuntoli. Eso lo publica el Corriere dello Sport, que es una fuente terrible. Yo no seguiría. Grande, Josh. Oye, ¿habrá alguna estadística que confirme si este ha sido el año que hemos jugado menos veces de bianconero? ¡Wow! Qué difícil pregunta, Marlon. No lo sé. Seguramente es el año que más partidos hemos jugado de amarillo. Qué mala suerte trajo ese amarillo. Chicos, el partido ahorita comienza por fin, el partido de la Juventus contra el Udinese, último partido de la temporada 2024-2025 en casa. Mientras tanto, un balón largo buscando la llegada de Kolo Muani, resuelve bastante bien Solé, quien se apoya con su portero, recibe una presión fuerte de Colo. Afortunadamente para el Udinese, el portero hizo lo necesario para liberarse de esa presión. Tardaron bastante en empezar este partido. Veremos si recuperamos a Piero en algún momento. Igor Tudor en la línea, su área técnica. Declaraciones interesantes y a la vez preocupantes. Balón largo por parte del Udinese. Termina en las manos de Di Gregorio. Preocupante porque a mí no me encanta que un entrenador esté hablando de lo bien que lo hizo cuando apenas acabamos de empezar, digamos, no empezar, pero no ha terminado, ¿no? Su ciclo, no ha terminado la temporada y estaba ya haciendo cuentas de lo bien que lo había hecho. Mientras tanto, yo me pongo así con la esperanza de que regrese el buen Pierutz. No se olviden dejar ese me gusta, suscribirse y compartir. Minuto 1 con 18, 19, 20, 21... 22 en caso de que quieran. Aquí llegó Piero. Ok, Piero, ahorita ya. Se te escucha horrible ahorita, Piero, eso. Ok, vas por tus audífonos, eso fue lo único que entendí. Muy bien. Eventualmente llegaremos, chicos. Capi, pero esa camisa de Di Gregorio tampoco es la de esta temporada. No es, William, ahorita la vuelvo a ver, disculpa si me lo perdí. Mientras tanto, saque de manos para el Udinese, peligro, saque largo, buscando la cabeza, consiguen, el rebote queda ahí, no logra despejar la Juventus, por fin lo hace, y es Gildis quien saca el balón, suficiente para que sea saque de puerta. Déjame ver si ahorita te puedo contestar, William, al ver Di Gregorio con el balón en el saque de puerta, si es que él, no sé, este no es el uniforme rojo de este año, William. No lo logro ver, es como más rosado, quizás.
Me siento para ver a la Juve vencer, amigo, grande. Es otro porque la de esta es naranja con otros colores. Ok, perfecto. Sí, exacto, es más rosado, sí, tienes razón. Mientras tanto, Nico recibe el balón, recibe falta Nico González, amarilla inmediata para Hassan. Se iba solo Nico. No es roja porque no era el último hombre, pero Nico le había ganado la carrera al defensa del Udinese. Será tiro libre a, diría, menos de 3 metros del área grande del Udinese, justo en el centro prácticamente del campo. Veamos quién la toma. Ojalá no sea Veiga. Ya vimos lo que pasó. Afortunadamente sobre el balón se encuentra Locatelli y Cambiaso. Se acerca Nico González. Cambiaso se aleja. Entonces Nico y Locatelli ahorita. Nico agarra el balón, lo mueve, toquetea. Poniendo un poquito de hielo ahí a ver quién le va a pegar. Ahorita se aleja Nico y es Conceição y Locatelli. O sea, ya prácticamente no sabemos quién va a tirar. Conceição sobre el balón. Eisibue hace del cocodrilo. Vamos a ver si aquí logramos sacar un gol con gol. Tiro de Conceição por encima de el arco. No muy alto, pero de todas formas por encima. Buen tiro en general. Buscando rosca hacia el ángulo. Fue buen tiro libre. Mucho mejor que el de Veiga. Ahora sí me escuchan. Se escucha como cortado. O sea, se escucha mejor que antes, pero todavía se escucha cortado. ¿Ahora mejor? No. ¿Ahora? No. Sí, vale. Bueno, Piero sigue tratando de resolver la situación. Cambiaso con el balón, saque de manos. Se apoya atrás con la defensa. Veiga con el balón, tiene al lado Locatelli, decide no usarlo. En cambio abre para Alberto Costa. Segundo partido de titular para Costa. Héctor nos pregunta, disculpa, ¿quién es el campeón actual, el Inter o Napoli? Porque este año no vi mucho la Serie A por culpa de Mota. El Inter ganó el año pasado, pero va ganando en la liga en este momento el Napoli por 1 punto. Saque de manos para el Udinese. Mientras tanto, la Roma se pone encima, parece ser. Y por ahora estaría en 4º lugar la Roma. Balón largo buscando a Kolo Muani. Llega a las manos de Oyoke. Saludos, pueblo. Hoy con toda la buena vibra. Grande, José Daniel. Un abrazo para ti. Gracias por pasar y estar. Denme un segundito porque veo que no se actualizó esto bien. No está mostrando las tarjetas amarillas, así que se va a ver un poco feo al principio. Trata de atacar una vez más la Juventus. Ahora ya se parece estar actualizado. El balón termina otra vez en las manos de Oyoke. Mil disculpas. Sé que eso no es lo mejor, pero ahorita ya está mejor actualizado, mostrando las amarillas y todo lo que está pasando. Como pueden ver, la mayor parte de la posesión ha sido de la Juventus, siempre en ataque. Locatelli gana el balón en el medio campo, la tiene Conceição, quien se va a su izquierda. Tiene ahí a Cambiaso. Lo sirve ahorita Cambiaso. Centro rasante. Corta bien Christensen y será saque de manos, me parece, o tiro de esquina, veremos. Saque de manos. Minuto 6 con 19. Gol de la Roma, exacto. Va ganando la Roma y por ende se pone en 4º lugar temporáneo. Alberto Costa con Nico González. Nico González para Conceição. Conceição con el balón, se apoya con Nico una vez más. Nico para Veiga desde fuera del área, la pone en el público. Se aplaude la intención, pero terrible ejecución por parte del portugués. Se podría seguir construyendo, no hay prisa todavía, estamos apenas en el primer tiempo. Saque de puerta para el Udinese. A ver si tenemos ahorita Pierutz. Ahora, hola. Está mejor, sí, está mucho mejor.
perfecto. ¿Mucho mejor o sigue mal? No, está mucho mejor. Ahora, Sí, mejor. sí, está mejor. Sí. Ya, perfecto. Dale. Barrida por parte del Udinese, le gana el balón a Yildiz. Hemos visto poco al turco hasta ahorita, obviamente solo han pasado 7 minutos. Pase muy feo por parte de Kabasele. Saque rápido de la Juventus, llega con Seisao al ataque, está en el área, dribla uno, pase hacia atrás, tiro de Locatelli, pasa fuera por muy poco. Muy buena jugada por parte de la Juventus, quien sacó de banda inmediatamente buscando la carrera de Conceição, lo consiguió, se dribló uno suficiente para ver a Locatelli atrás, quien tiró de una buscando el ángulo y salió por muy poco la pelota. Buen ataque por parte de la Juventus. Piero, ¿cómo nos ves hasta ahorita este primer? No sé qué tanto has podido ver mientras arreglabas tus... Los estoy viendo con el alma y con la mente, porque todavía visualmente no los he visto, pero quiero creer que estamos bien. Ok. No te imaginas cómo estoy, pero ahorita me voy a poner a ver el partido y les cuento cómo los veo. Dale, perfecto. Alberto Costa gana el balón. En el medio el rebote no favorece a Yildiz. Afortunadamente el Udinese juega terrible y hace un pase hacia atrás para Christensen que lo compromete contra justo Yildiz. Trata de driblar al turco. Christensen no lo logra. El balón le rebota al final. No logra despejar. Queda ahí el balón. El árbitro marca una falta de Kelly sobre un jugador del Udinese. Sigue 0-0 el partido. Minuto 9. Por ahora la Juventus estaría en quinto lugar a causa del gol de la Roma. Obviamente está apenas empezando la jornada del día de hoy. Ayer el Genoa no le pudo sacar un empate por muy poco al Atalanta, quien terminó ganando 2-3 en casa del Genoa. Mientras tanto la Fiorentina y el Bologna siguen 0-0, Parma, Napoli 0-0, Inter, Lazio 0-0. Veremos cómo va siguiendo este fin de semana. Gran pase de Locatelli al fondo para Kolo Muani, quien le gana la carrera a Christensen. Entra al área, Kolo Muani la pica y justo pudo el portero tocar el balón y sale. Será tiro de esquina, gran parada de Okoye. Podría haber hecho mejor Kolo Muani ahí. Le había ganado la carrera al defensa, quizás se extendió demasiado el balón en ese último toque. Salió bien Okoye y suficientemente le cerró la ventana. Termina parando el balón y será tiro de esquina. Y así él dice, ya hay que anotar, así es. Viene el tiro de esquina. Veiga de cabeza trata de extenderla, no había nadie en el segundo poste y controla Okoye el balón. Confío en Yildiz y en Colo. Arriba la Juve, nos dice Francisco Javier. Así es. Cristian Elizarraras, disculpa. Saludos a todos los juventini. Buena vibra para llevarnos el encuentro 2-1 y acercarnos a la Champions. Ojalá que sí, ojalá que sí. ¿Qué es? Pizza Taxus. Puede ser. Forza Juve, saludos desde Cuba. Un abrazo para ti y todo Cuba. Atención, se viene ahorita el Udinese por banda derecha. Peligro. Tiene para centrar, lo hace ahorita. Recorta muy bien Cambiaso. No permite el centro. Vinci Pernoy canta nuestro capo ultra. Ed André desde Puerto Williams. Piero, ¿cómo vas? Bueno, ya ahorita estás boca abajo y no te escucho. Fabián Salazar, escapado del trabajo un rato, volviendo en 45 minutos, fino a la fine. Grande, Fabián, un abrazo para ti. Piero, a ver. Sí, ahora sí, no sé si me escuchan. O sea, yo creo que estamos... ¿Ahora, mejor? Sí. Ah, ya, perfecto. O sea, yo creo que es un partido ahorita de ida y vuelta, ¿no? Creo que los equipos se están empezando a sentar. Lástima que Colo desaprovechó ahí una oportunidad. Pero en líneas generales, al menos hasta ahora se va mostrando un poquito de solidez en la defensa, ¿no? Que es lo que me preocupaba, porque Kelly Veiga creo que está jugando por primera vez en línea de 4. Y Kelly como central, ¿no? Lo usual siempre ha sido como lateral izquierdo. Entonces a veces ese tipo de cambio en línea de 4 es un poco difícil para la defensa, ¿no? El tema de los tiempos, el fuera de juego, pero creo que se está logrando. Y siento que todavía
a pesar de que podemos recuperar el balón, no tenemos mucha profundidad, ¿no? O sea, no tenemos quien pueda hacer ese pase filtrado o pueda generar esa diferencia. Que en este caso el llamado sería Yildiz, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Ojalá se ilumine y por ahí saque una del sombrero, ¿no? Como dicen, que saque que un truco de magia. Así es. Mientras tanto, el Udinese lleva atacando por un par de minutos, ha encontrado driblarse un poco en las bandas, pero no logra efectuar un buen centro. Ha sido buena la defensa de la Juventus, al final termina rebotando en el pie de Cambiaso y será tiro de esquina. Héctor 909 nos pregunta qué noticia de Osimhen. Osimhen le ha dado prioridad a la Juventus. La Juventus hará una oferta de entre 75 y 80 millones por el nigeriano y está ya negociando términos contractuales con el jugador. Veremos si al final logra traer el delantero a la Juventus. Peligro aquí en tiro de esquina, sabemos cuánto nos cuesta los balones por el área. William, tienes razón, este es un nuevo uniforme de portero, es como rosado en efecto, bastante bonito. Efectúa el saque el Udinese, que al parecer no estudió bien a la Juventus porque efectúa un saque en corto, hace muy bien con Seisao en el ganar el balón, recibe una falta por atrás, se va a llevar una amarilla el jugador del Udinese. Mientras tanto, la Fiorentina le mete un gol al Bologna, importante noticia aquí a favor nuestra, en este caso la Fiorentina le va ganando 1-0 en casa al Bologna, lo cual alejaría aún más a los del Bologna de algún puesto europeo, aunque ya ganando la Copa Italia tienen asegurado un puesto en la Europa League. Lovric se lleva la amarilla por parte del Udinese. La Roma sigue ganando 1-0, el Napoli sigue empatado 0-0 y el Inter va 0-0 contra la Lazio en Milán. Nos mantendremos obviamente informados. Balón largo una vez más buscando a Kolo Muani, está haciendo buena labor el francés encontrando la espalda. Desafortunadamente en este caso el balón fue demasiado largo y Okoye pudo despejar. ¿Qué minuto vas, Capi? Yo voy en el 14 con 33, 34, 35, 36, 37, 38, en caso de que quieran seguir al día conmigo. Igual Francisco Javier nos pone, vamos, grande. No se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir si aún no lo han hecho. Que esta comunidad siga creciendo. Estamos muy cerca de llegar a los 5.000 en el tubo. Sería genial llegar a esa meta en este directo. Saque de manos para la Juventus. La clasificación por ahorita vería a la Roma en cuarto, la Juventus en quinto, la Lazio en sexto, a falta de una jornada. Balón filtrado de Gilis para Kolo Muani, quien la mete en el centro, pero la despeja Solé. Al final no marcan fuera de lugar. Otro balón filtrado, esta vez de Locatelli para Gilis, quien trata de meter un gol en rosca, pero le queda muy alto el tiro. Quedaba rebotando el balón, se había dado la media vuelta muy bien el turco. Enfocan a Dusan Vlahovic, quien podría ser su último partido en la Juventus. Perdón, rectifico, su último partido en el Allianz Stadium, ya que quizás juegue contra el Venezia. Todo apunta a que la Juventus y Dusan Vlahovic se separarán durante el mercado de verano. Los rumores hablan de el Atlético Madrid e interés desde Inglaterra por él. Udinese con el balón en el medio campo se apoya esta vez en la defensa con Christensen, quien sale a jugar con Esibue. Balón para atrás ahorita. Con Cavasale me parece. Roma ganando, sí, 1-0. Roma ganando 1-0. Anoche estaba viendo el nuevo documental de Vinicius, pero muy dramático ese jugador. No lo he visto, sinceramente. No sé ni siquiera dónde está. Balón largo, controla de pecho y mucha personalidad Alberto Costa. Muy bien. Se apoya con Nico González, quien a su vez cambia de juego para Kelly. Kelly con Locatelli, me parece. No, sí, Locatelli. No encuentra a quién pasarle. En cambio tiene a Yildiz al lado. Ahorita lo utiliza el turco. Balón filtrado para Kolo Muani. El rebote no le favorece. Afortunadamente recupera el balón de Yildiz. Tiene ahí a Kelly, lo utiliza. Centro por el piso. Rechaza bien la defensa de el Udinese, pero el balón llega a los pies de Locatelli, quien inmediatamente consigue a McKennie. Se la pasa con Seisao entre 4. De nuevo Locatelli con el balón. Yildiz en el borde del área con Cambiaso. Queda el balón flotando, la recupera McKennie, abre para Kelly.
Kelly para Locatelli, estamos todos ahí en la parte izquierda tratando de encontrar un huequito en donde centrar. Kelly no se anima, se la vuelve a pasar a Locatelli, muchas triangulaciones en un pañuelo de 5 por 5 metros con 5 o 6 jugadores de la Juventus. Locatelli ahorita pone el balón en el aire buscando a Colomoni, quien la recentra de cabeza buscando a Costa. Afortunadamente despeja bien el Udinese, recentro ahorita, estaba ahí llegando el bueno de Nico González, quien se queja que el último toque de cabeza fue del defensa del Udinese. Mientras tanto, Cambiaso está cojeando, peligro. La repetición no muestra si Solé fue el último que tocó, déjeme verla. Tiene razón Nico, el último en tocar la bola fue Solé con su pelo. Mientras tanto, el árbitro regaña a Conceição por estar muy cerca del área o estar dentro del área antes de que se cobre. Leo Acuña, ¿qué tal te parece la nueva camiseta de la Juve? A juzgar en este partido, el código de barras y la pijama. No me gustan, Leo, no me gustan. Me habían dicho que viendo la puesta en los jugadores se vería mejor, pero no me ha convencido. Se viene Yildiz con el balón, pase filtrado para Conceição. Llegó Christensen al momento y sacó el balón a tiro de esquina. Conceição le pide al público que los anime más. Grande de André. Y la pijama de la camiseta de calentamiento es horrible, Leo. Yo no sé qué de esto no se habla, pero ¿tú crees que los directivos de la Juventus estén pensando en una Champions League? Claro que están pensando en una Champions League. Necesitan la Champions League. O sea, tú dices ganar la Champions League. Si tu pregunta es, ¿los directivos de la Juventus en este momento están pensando en ganar la Champions League? La respuesta es no. Si tu pregunta es, ¿los directivos de la Juventus están pensando en calificar a la Champions League? Sí, lo piensan cada segundo. Pared entre Colomoni y Costa, quien se dribló de forma espectacular a Solé. Termina recibiendo falta. ¡Qué dribbling de Alberto Costa! Dejó dibujado a Solé. Había hecho una pared exquisita. Al final hace un toquecito, le hace el túnel a Solé, quien lo termina empujando. Él había ganado. Termina empujando a Alberto Costa. ¡Qué bonita jugada el portugués! Por favor. Falta y saque a favor de la Juventus. Sobre el balón Conceição y Locatelli. Francisco Sierra llegando tarde. Bendiciones, Forza Juve. No te preocupes, bienvenido. No te olvides de dejar ese me gusta. Coño, yo la camiseta es horrible, no dice Forza Music. Sí, a mí no me gusta. ¿Eh? Sí, claro, ganar de aquí a 5 años. Bueno, de aquí a 5 años todo puede pasar. Extraño demasiado la camiseta del 2000. Son barras blanco y negras verticales. O sea, no es muy difícil, de verdad. Saque y se fue hacia el óxido extremo, la controló Cambiaso, recentro ahorita, rechaza una vez más, siempre son los otros los que ganan los balones por aire. Conceição ahorita por la derecha, Conceição entre dos, trata de sacar el centro, no lo consigue, rebota el balón y será saque de manos. Tenía ahí a Nico, no lo quiso usar, forzó el centro. No sé, chicos, yo aquí les voy a proponer algo y yo sé que me van a caer encima, ¿no? Porque hay mucho cariño hacia Chico Conceição, pero yo creo que a Chico Conceição le aprendieron la movidita y dejó de ser tan eficaz como era antes en el regate. Se viene ahorita la Juventus. Cambiaso trata de sacar el centro, rebota. Ulises Escalante nos dice, ¿por qué juegan tan feo? No traen Idis arriba. Yildiz arriba, puede ser. ¿Qué te puedo decir? Like 44. Vamos, gente, que a los 100 likes. Vamos con esos 100 likes. Estamos cerca, vamos. No se olviden de dar esos me gusta. Tutto il resto niente per me perché combatterò. Grande. Paolo Echevarría. Roja al Milan. Se nos complica la clasificación. Bueno, bonito se puso la cuestión aquí. Si hay una roja al Milan, estamos un poquito fritos. Mientras tanto, revisando los marcadores, la Roma sigue 1-0 por encima del Milan. La Fiorentina 1-0 por encima del Bologna. Parma empata contra el Napoli en Parma. Y el Inter sigue 0-0 contra la Lazio. Nosotros, obviamente, 0-0. Balón para Colomani contra el defensa, 1 contra 1, rebota el balón, trataba de sacar un tiro, recupera el balón inmediatamente Alberto Costa, se la pasa a McKennie para Locatelli, otra vez para McKennie entre 5, logra encontrar, ¿qué hace Yildiz? Metió en problemas ahí a McKennie, Yildiz de fuera del área, ¡tiro! Fuera por poco.
Buenos pases en corto ahí entre los dos. Mientras tanto, en la curva sud sale una pancarta que dice: tantos años sin gloria, demasiados para nosotros, que somos la historia de siempre por siempre. Reconquistemos todo. En general, el público está bastante frustrado. Centro y McKennie logra meter la cabeza para extender. Se queja de una falta el americano. Senza paura, chao pueblo, chao Juventini in the world, un abrazo para ti. Francisco Sierra, Capi, ¿cómo se llamaba? Un jugador que se parecía a Nedved, que le decían la flecha Krasic se llamaba. Krasic, que no le entendía nada a Conte. Por las circunstancias, Alberto tiene más minutos, pero me gusta que muestre ganas de jugar. Sí, la verdad es que lo está haciendo bien, ¿eh? El edit de la camiseta de portero, como si fuera la bianconera que postearon en X, está hermosa. Sí, es muy simple. Una belleza, blanco y negro, listo, adelante. Un abrazo, Lice, no te preocupes, un abrazo. José Carlos, ¿creen que me salga el más 1.5 de Juventus? Saludos desde Perú. Un abrazo para ti, ojalá que sí. Francisco Javier, gente, no se rindan, no solo calificaremos a Champions League, sino que la próxima temporada ganamos el Scudetto. Así es, Francisco. La esperanza es lo último que se pierde. Balón largo, batalla entre Veiga y Davis. Al final gana el portugués, se dribla a 3 jugadores. Cambiaso, muy buena jugada de Cambiaso. Sale con Chico Conceição y este es lo frustrante de Cambiaso. Lo más fácil que tenía que hacer lo arruinó. Afortunadamente el rebote favoreció a la Juventus. Ahorita Locatelli con el balón abre para Chico Conceição solo por la banda derecha. Chico contra 1. Va a tratar de regatear. Se le acabó el campo. Esto es lo que les digo, chico con chico, ¿no? O sea, yo sé que nos cae bien. Yo sé que nos gusta ver un jugador que hace regates. Pero si es siempre el mismo regate, te lo aprenden en Italia, querido chico. En Italia se defiende, se estudia mucho la defensa. Si tú no tienes más que un cuchillo dentro de tu armario, así no funciona. Francisco Sierra, ese me hace recordar a Francisco, pero al portugués. ¿Qué puede ser? Yo me voy a llevar una pancarta que diga: soy venezolano, viva la Juve. Grande, por supuesto. O cuidado que ojalá te la dejen pasar, no dejan pasar todas las pancartas. Saque de puerta por parte del Udinese, rechaza bien la Juventus y será saque de manos. No está lleno el estadio. Está totalmente vendido, pero no está lleno. Hay muchos asientos vacíos. Se ve especialmente en la parte de la tribuna. Davis con el balón, se apoya a un lado, centro ahorita buscando. Sale bien Di Gregorio, agarra el balón. Sale inmediatamente con Chico Conceição, entre dos, encuentra a Locatelli, quien de primera pasa a Nico González, que venía corriendo por la banda izquierda, derecha. Nico trata de driblar a Solé, quien termina sacándole el balón y será tiro de esquina. Qué buena jugada, perdón, era Hasek. Qué buena jugada de Locatelli. Para aquellos que dicen que Locatelli no hace pases verticales, Nico podía haber hecho mejor en mi punto de vista. Internacional, el Napoli a 0 y la Roma con 1 a favor. 11 leones, Francisco Bianconero, grande. ¿Sabes cómo está Juventus? ¿Qué lugar? En este momento estaríamos quinto lugar, Luis. La camiseta pre-match parece una pijama. Horrible. Saca el tiro de esquina en corto. Conceição ahorita trata de hacer un centro que rebota. Bastante malo el centro. La recupera Alberto Costa. Dribla a su jugador que lo venía marcando. Se apoya ahorita atrás con Cambiaso. Locatelli abre para Chico por banda derecha. Chico para Locatelli de nuevo. Y de nuevo de regreso para él. Se apoya atrás con Veiga. Control prácticamente total desde la Juventus. Ustedes pueden ver aquí a mi izquierda las barritas azules. Es la posesión de balón. Pueden ver que hay muchísimas barritas azules. Y la Juventus ha tenido 4 tiros de esquinas. El Udinese ya tiene 2 amarillas. Se viene a la contra del Udinese. Atención, 4 contra 6 de la Juventus. Cierra muy bien la Juventus, pero sigue la posesión. Tiro de fuera del área. A las manos de Di Gregorio.
Pudo haber hecho mejor ahí el Udinese. Es que Lenkamp tenía a la derecha a Ezibue, quien venía corriendo, pudo haberlo usado. Hasanek en el piso, pide el cambio. Se estiró el jugador del Udinese. Lesión para el Udinese, será cambio forzado. Al final este contragolpe viene, chicos, y aquí hay que ser honestos también, por una decisión muy errada por parte de Chico Conceição, que en una posición no favorable trata de hacer un toque de taco imposible y recupera el balón el Udinese. No me está gustando el partido de Chico. Pasamos un poquito a los resultados por ahora, mientras le están tratando de hacer masaje al muslo del jugador del Udinese. Roma sigue ganando 1-0 en el minuto 28. El Milan juega con 10 jugadores. La Fiorentina 1-0 sobre el Bologna, minuto 28 también. Acuérdense, todos están al mismo tiempo. Parma-Napoli 0-0. Inter-Lazio 0-0. Nosotros obviamente 0-0. El Cagliari le va ganando 1-0 al Venezia. Ese partido también es importante de cara al próximo partido que va a jugar la Juventus. Venezia está a las puertas del descenso. Si consigue un resultado negativo, se podría poner aún más difícil el partido contra nosotros. Sale entonces Camara y entra Zemura. Hacemos aquí la corrección en mi listita. Sale Camara, entra Zemura. Lamentablemente a Piero lo perdimos permanentemente, no sé qué pasó. Alessandro Trabuco. Qué espectacular apellido. Capi, ayúdeme a saber en qué minuto vas. Sí, voy en el 29, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ojalá eso ayude. Dairón Domínguez, le tengo fe a Chico, pero es muy posible no lo mantenga en la Juve. Así es. Y que Alicia estaba en el estadio, no lo sé. Hay muchas jugadoras de la Juventus que van también a los partidos del masculino. Kelly con el balón se apoya con Cambiaso para Locatelli. Jorge Luis, Forza Juve, se nota igual un poco de falta de ritmo a Yildiz, claro, estando fuera 2 partidos seguidos. Gran pared, entra Yildiz en el área, se dribla uno, no pudo driblarse en el último momento. Según el árbitro, le rebotó por último a Yildiz y será saque de puerta. Vinieron a mi rescate, me trajeron agüita. Chicos, muchísimos viendo aquí. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Que esta comunidad siga creciendo. Estamos muy cerca de lograr los 5.000 seguidores. Ayúdenos a llegar. Sería fenomenal llegar a ese logro en esta transmisión. Sí, la Fiore está ganando. Sí, va con 1-0. Pase en el medio campo, la tiene Yildiz para Cambiaso atrás, minuto 30 con 38, 39 y 40 segundos. Locatelli con el balón abre para Nico González. Nico le hizo la carrera atrás. Qué mal pase de Nico. ¿Para qué te traje, Nico? Pase largo que no iba a nadie, termina en los pies de Okoye. Enfocan una vez más a Vlahovic, quien se ve a sí mismo en la pantalla grande del estadio. Pase largo, al final resuelve bien la defensa de la Juventus. Pero Veiga hace una decisión poco entendible. Afortunadamente rebotó en el pecho de uno del Udinese y terminó siendo saque de puerta. Jair González, al menos están intentando atacar. El Udinese no trae nada, así es. Francisco Javier Prieto, buena esa Yildiz. César Rodríguez nos dice, el partido está para que alguno de nuestros jugadores le dé una trompada a uno del Udinese. Veamos, se necesita un gol. Minuto 32 apenas por cumplirse. Balón largo de Di Gregorio buscando Kolo Muani. No estamos creando nada. Se busca solo el gol, el balón largo. La única creación la hizo Locatelli con un pase filtrado para Nico, quien a su vez no tomó la decisión correcta y se dejó ganar el balón para un tiro de esquina. Mientras tanto, el Udinese trata de mantener un poco la posesión del balón. Pase para Eriksson, Christensen para el banda derecha. Juega con Ezibue. Trata de driblar Ezibue, le llegan 2 de la Juventus. Fue primero Yildiz, quien, según el árbitro, hizo falta. Tiro libre peligrosísimo aquí para el Udinese. Minuto 32.
estaría a unos 3 metros de la esquina del área grande de la Juventus. No lo veo la falta aquí, ¿eh? Yildiz le toca el balón, no sé si al final también toca el pie, pero veamos, sabemos cuánto nos cuesta los tiros, los balones parados, chicos. Tiro libre. Peligro aquí, 2 jugadores, Lovric. No, centro, enrosca hacia adentro, rechaza bien Nico González. Increíble como Nico, no siendo uno de los más altos, casi siempre gana el balón de cabeza. Viene fuerte Nico sobre Solé para tratar de quitarle el balón, no lo logra. Lo dribla muy bien el jugador del Udinese, quien saca un centro, Veiga de pie, saca. Termina teniendo saque de manos para el Udinese. Momento de tensión y a favor del Udinese estos últimos. Es que ha conseguido muchísimo más posesión del balón. Lo pueden ver en las barritas amarillas a mi izquierda. Saque de manos largo buscando. Recentro de cabeza. Despeja, cambiazo, pero a los pies de un jugador del Udinese. Mientras tanto, Chico con velocidad logró ganar el balón, pero se mete en problemas. ¿Qué hace Chico? Despeja de forma no totalmente buena. Recupera el balón el Udinese. Afortunadamente en su fase defensiva. Nico González, cambio de juego para Cambiaso, quien tiene suficiente campo para ir corriendo. Sigue Cambiaso, atención, Cambiaso en el área, tiro a las manos de Okoye, quien termina rebotando el balón y su defensa termina despejándola hacia el tiro de esquina. Qué mal paró Okoye ahí. Fue un tiro central hacia él, podía haberla cubierto bien. Afortunadamente para nosotros no lo hizo del todo bien. Será el 5º tiro de esquina para la Juventus. Atención. 5 tiros de esquina, por ahora ningún gol. Se viene el centro, es Yildiz en el banderín. Centro al primer poste, siempre son ellos los que ganan el balón y rechazan. Alberto Costa entra al área, tiro, rechazado. Qué bien había hecho Alberto Costa ahí. Consigue espacios Alberto Costa donde no hay. Ya son 2 veces que dribla. Pase filtrado de Locatelli, que está bien, fue bien cerrado por la defensa. Afortunadamente el rebote favorece una vez más a la Juventus. Locatelli de nuevo con el balón, se apoya con Nico. Nico que por presión saca un pase malo hacia atrás. Afortunadamente Locatelli puede controlar y se apoya con Veiga. Trata de subir por banda izquierda. No logra crear peligro, pero se gana un saque de manos para la Juventus. Mientras tanto, los resultados ahorita vamos a ir con ellos. Kolo Muani con el balón en el borde del área. La tiene McKennie ahorita. Para Cambiaso. Cambiaso centro al segundo poste. Controla muy mal el defensa Zemura. Termina siendo otro tiro de esquina. Nos regalan los tiros de esquina. Es el 6º para la Juventus. Afortunadamente para el Udinese. Saben que nosotros en los tiros de esquina no es que podemos crear mucho peligro. Esperemos que este sea el cambio. Centro ahorita. Tiro de fuera. Muy por encima. Trató de tirar duro, potente Yildiz. Terminó metiendo muy arriba. Sigue 0-0 el partido. Minuto 36 y medio. Como pueden ver, ahí está el ritmo. Estadio. El ambiente del estadio. Ese es ambiente estadio exclusivo de Pueblo Juve. Se lo grabamos nosotros en el estadio, en el Allianz Stadium. Se los traemos en todos los directos. Lo pueden escuchar. Entonces les decía que los resultados, veamos, el árbitro está yendo hacia, veamos un segundo, el árbitro está yendo hacia Okoye para que se apure. Resultados de Serie A, mientras tanto, la Roma sigue ganando 1-0 en el minuto 37 contra el Milan, que está jugando con 10, la Fiorentina sigue 1-0 sobre el Bologna, Parma 0-0 Napoli, Inter 0-0 Lazio, Cagliari 1-0 Venezia. Son los partidos que más nos interesan a nosotros los juventini.
El de Venezia. Qué mal, Chico Conceizao, balón largo en el aire, hacia atrás para Di Gregorio. Madre mía, el partido de Conceizao. Afortunadamente Di Gregorio de cabeza supo resolver, pero puso en aprietos a su portero y se viene la contra del Udinese. Una vez más, falta sobre Nico González, ahorita la marca. ¿Podemos decir que el partido de Conceizao no ha sido bueno? ¿Se puede decir sin que me maten? Vamos, Milan empate el partido, dice Francisco Javier. Alessandro Trabuco, nosotros no somos efectivos en el juego aéreo, pero los de Udinese tampoco. Se ve muy buena segunda defendiendo los centros de área. No, terrible. Den el like, chicos, no se olviden de esos me gusta, así mismo esa. Eduardo Quintero, un abrazo. ¿Quién está jugando? El gringo invisible, ya está exhausto. Es que esta es la gran pregunta, Eduardo. Con un McKennie tan cansado por tanto tiempo, o sea, ¿qué tiene que hacer Douglas Luiz para jugar? Mientras tanto, McKennie hace un pase filtrado para Alberto Costa por banda derecha. El portugués contra el defensa, se dribla uno, tiro en el primer poste, pasa por rozando. Había recibido un desvío en el último segundo y es tiro de esquina a favor de la Juventus. Madre mía. Leo Acuña nos dice, nosotros tenemos que ganar para no depender de nadie, por lo menos en esta fecha. Sí mismo, malísimo Conceizao, dice Jefferson. Francisco Javier Prieto, ¿por qué no ponen a jugar a Tim Weah? Bueno, se le dio confianza a Conceizao. Yildiz trata de driblar al defensa, termina driblándose a sí mismo, despeja el peligro. Ya son ¿cuántos tiros de esquina? 2, 4, 6 tiros de esquina a favor de la Juventus. No hemos hecho absolutamente nada con ellos. Balón largo buscando la carrera de Chico, muy largo. Será saque de manos a favor del Udinese. Y podemos pasar a leer un poquito más el chat. Jefferson Escobar nos dice, Alberto Costa, una grata sorpresa. Estoy de acuerdo contigo. Héctor 909, io sono bianconeri, grande. Veamos un poquito más qué dicen aquí en el chat. Sigo subiendo. Atacamos un poco mejor con campo abierto. Sí, es cierto. César Rodríguez, me estoy dando cuenta que el Pueblo Juve ya casi tiene 5.000 subs, ya que aquí cuando apenas había 500, gran trabajo chicos, Forza Juve. Gracias a ti, César, por haber estado desde ese entonces y seguir con nosotros, seguir comentando. No se olviden dejarse me gusta, suscribirse, compartir. Si tenemos realmente algún tipo de éxito dentro de esto es gracias a ustedes, únicamente gracias a ustedes. Por eso se llama Pueblo Juve. Atención, empate del Milan. Gran noticia para la Juventus. Empata el Milan, minuto 40. El Milan 1-1 en Roma, jugando con 10 jugadores. Gran noticia para la Juventus. Minuto 40, 1-1, Roma-Milan. Milan jugando con 10 jugadores a causa de una amarilla. Mientras tanto, el Udinese recupera el balón, pase filtrado. Atención, peligro. Gran barrida de Alberto Costa. Madre mía lo que hizo Alberto Costa. Gran barrida, previno un tiro por parte de Zamura. Afortunadamente Zamura estaba fuera de lugar. Había recuperado el balón con falta sobre Nico, pero el árbitro no pensó. Mientras tanto, Alberto Costa se barrió. No fue fuera de lugar. Alberto Costa se barre y le pega la mano al brazo de Zamura. Espectacular lo de Alberto Costa, damas y caballeros. Qué jugadón se acaba de sacar defensivamente Alberto Costa. Yo no sé por qué McKennie lo renuevan tanto, es tan relevante así. Bueno, Héctor, pero fíjate, no sabría responderte la pregunta, ¿no? Lo único que te puedo decir es, lo usaba Allegri, lo usaba Motta, lo usa Tudor, todos lo usan en todas estas posiciones, algo tiene, ¿no? Digo yo. Alberto Costa ahorita por banda derecha, atención, Alberto Costa para Chico Conceizao. Chico tiene espacio. Se mete en un embrollo, Chico, prefiere pasarla hacia atrás con Locatelli, quien pasa filtrado para Cambiaso. Chico Conceizao, tiro, rechazado, estaba entre 3, Chico, así es muy difícil. Locatelli con el balón, para atrás con Veiga. Darwin Carrión nos pone la verdad. Alberto Costa titular para la próxima temporada. Lo poco que he jugado lo hace bien, muy de acuerdo contigo. Mientras tanto, Chico Conceizao recibe falta, cobra de inmediato Veiga. Cambiamos de banda con Yildiz ahorita, le pasa por atrás Kelly, lo sirve, centro, rechaza muy bien el defensa del Udinese porque estaba Colomani listo para recibir el balón solo frente al arquero. De nuevo ataca la Juventus, nuevamente con Yildiz, nuevamente con Kelly nuevamente pone el centro, nuevamente rechaza la defensa del Udinese, nuevamente recupera el balón Cambiaso, nuevamente con Yildiz, parece que es un chiste pero no es así, Yildiz se quita uno, entra al área, centro, rechaza Eriksen y será saque de esquina, el séptimo. Ay, Nico.
Me pareció falta sobre Nico en esa jugada del Udinese, ¿eh? La verdad, Alberto Costa titular, ya lo leímos. Mal partido de Chico, pero hay potencial ahí. Hay que trabajar. Se sabe que no es un jugador hecho. ¿Es un jugador de 30 millones? Pregunto, Dairón. Mientras tanto se cobra el tiro de esquina. ¡Centro! Estaba ahí Nico, cabecea y por encima del arco estaba solo. Quizás a eso se refería Francisco Javier Prieto. Va más adelantado que yo. No estaba cómodo tampoco Nico, ¿eh? Trató de direccionar la cabeza, le quedó muy por encima. Tudor salta en el área técnica como si él tuviera que cabecear. Minuto 43, 0-0, Juventus Udinese, la Roma 1-1. Empatados en el minuto 43 también. La Fiorentina sigue ganando 1-0. Napoli 0-0 contra el Parma. El Inter 0-0 contra la Lazio. Y el Cagliari le sigue ganando 1-0 al Venezia. En medio tiempo hablaremos de cómo estaría la clasificación, la tabla de posiciones con los resultados del medio tiempo. Mientras tanto, Alberto Costa logra zafarse del atacante. Recibe falta con Seisao después de haber recibido el pase del portugués. Nico González con el balón se apoya con Locatelli. Locatelli con el balón. Abre para Kelly, quien se apoya con Cambiaso. Cambiaso, en cambio, corre hacia el centro. Chico hace una carrera, Cambiaso no lo sirve. Por el otro lado está pidiendo cambio de juego. Kelly lo recibe ahorita por parte de Locatelli. ¿Qué pase? Acaba de sacar Locatelli. Controló mal Kelly. El defensa estaba ahí listo para robarle el balón. Lo hace y despeja. Veiga pelea el balón y será saque de manos para el Udinese. Veiga Davis está haciendo un buen contrincante. Se están peleando bien estos dos jugadores. Creo que Davis está bastante frustrado. Veamos qué nos pone aquí de André, nuestro capo ultra, tuta la curva. Héctor, o sea, no es malo, pero el problema es que el equipo en general ya no me hubiera preocupado más, como te digo, para mantener a Chiesa. ¿Por qué? Me hubiera preocupado más, como te digo, por mantener a Chiesa. Creo estar entendiendo mal tu mensaje, Héctor, porque si estamos diciendo que teníamos que haber mantenido a Chiesa, un jugador que no jugó prácticamente todo el año, entonces creo que no estamos de acuerdo. Bianconera Juventus, Bianconera, vamos, casi se cumplen los 45 minutos. Vamos a entrar a la zona de tiempo extra. Veamos cuánto dan. 2 minutos de tiempo extra en este primer tiempo. Zemura con el balón para sacar, saque de manos, termina, parece atacando Udinese. Se interpone muy bien Nico González. Será otro saque de manos. Ya se cumplieron 20 segundos. Ronnie Frassino. Saludos, McKenny. Me recuerda al gran Alessio Pinardi, sin ser tan virtuoso. Siempre cumple. Buen punto. Saque de manos largo del centro, buscando el recentro. Termina despejando. Es Alberto Costa, quien a su vez Gildis termina empujando para que se despeje aún más el balón. Viene el Udinese, centro, buscando hacia la banda derecha, rechaza Cambiaso, pero sigue el rebote ahí. Todavía el Udinese, centro, rebota una vez más en Cambiaso y será tiro de esquina. ¿El primero para el Udinese? ¿Tengo eso correcto? No puede ser. No, segundo. Tiro de esquina, segundo para el Udinese. Segundo, tercero, por ahí va. Daniel Rojas, soy de México y ya no están pasando los partidos de la Juve en ESPN. Desde la tele está donde lo puedo ver. Posiblemente en Disney+, Daniel, o hay quienes argumentan que el fútbol debería ser libre. No sé si entiendes lo que te estoy tratando de decir. Centro en rosca hacia atrás. En chilena, el jugador del Udinese trata de meterla, pero termina poniendo el balón en el aire y atrás. Mientras tanto, puedes quedarte aquí, Daniel, dejar tu me gusta y acompañarnos. Yo voy relatando el partido. Está por terminar el primer tiempo. Balón hacia Nico González, quien encuentra la carrera de Chico con Seisao por banda izquierda. Chico contra el defensa del Udinese. Pase atrás para Nico. Nico de fuera del área. ¡Tiro! ¡Pega en el poste! ¡Madre mía! Tiro de Nico González. Okoye controla muy mal. Termina rebotando en el poste y el jugador del Udinese saca el balón para el tiro de esquina. Casi anota Nico González.
para cerrar el primer tiempo. Se viene tiro de esquina para la Juventus. Ya superamos los 2 minutos de tiempo extra. Chico Conceição sobre el balón. Este sería el 9º tiro de esquina para la Juventus. Centro hacia el portero, sale de puño. Está allí Yildiz, recupera el balón. El árbitro pita la fin del primer tiempo. Damas y caballeros, el partido termina empatado en el primer tiempo, 0-0. Quizás la jugada más peligrosa la crea la Juventus en el último segundo del primer tiempo, con un tiro potente de Nico González, controlado muy mal por Okoye, quien tiene la suerte de que el balón rebote en el poste. Realmente estuvimos muy, pero muy cerca de terminar el primer tiempo en ventaja. Gigi Music nos dice, Douglas Luiz más malo que pegarle a un papá. No sé, no lo hemos visto. Dan Kuhn, el fútbol debería ser libre. Yo lo veo de esa forma, libre. Francisco Javier Prieto, gente, todavía podemos clasificar a la Champions. Nada es imposible. Recuerden que la sexta Champions del Barcelona era inevitable. Torino, Mazzini. ¿Cómo extraño a Del Piero? Caro mío, cuánto se extraña esa camada de jugadores. Bueno, yo pienso que Chiesa todavía tenía goles que ofrecer. Bueno, Héctor, los hechos te dan la contraria en absoluto. Chiesa ha acumulado 41 minutos en Inglaterra. Ha sido una temporada de fracaso la de Chiesa. Dan Q, ¿cómo extrañamos? Torino, ¿cómo lo extrañamos? Dalean Hernández Uruguay 15, Forza Juve siempre grande. Héctor, se fijaron en Vlahovic para el centro del equipo y no salió con nada tampoco. Mayron Franco, qué feo jugamos, madre santa. Capo, nos está salvando Sesión Félix. Cambiazo y Alberto Costa, los únicos que medio cumplen, nos dice Julián Suárez. Tolerancia cero. A este Udinese deberíamos estarle ganando por varios goles. Bastante de acuerdo. ¿Cómo hace falta creatividad? Nos dice Daniel Figueroa, totalmente de acuerdo. Ulises Escalante, ya que metan a Thuram. Lamentablemente Thuram no puede entrar porque está descalificado por acumulación de amarilla. Está suspendido, Ulises. César Rodríguez, ¿qué cambios harías, Capi? Douglas Luiz no, porque lo cogió la mujer a Tudor. Yo sacaría a Chico Conceição ayer. Me parece que ha sido el peor de la Juventus. Chico Conceição. Quizás metería a Wea por esa banda. Luis Águila nos dice, sobreviviendo gracias al Milan, qué triste. Así es. Joshua, ¿crees que ganemos este partido? No. Veo que atacamos más, pero no lo tengo claro. Yo creo que este partido se empata, lamentablemente, Dan. No se olviden dejar ese me gusta. Daniel Figueroa, Conceição y Yildiz jugando a quien hace el regate más ineficiente. Bastante de acuerdo contigo. Yo mantengo a Yildiz, Daniel, en el campo porque es el que me puede generar algo creativo que nadie se lo puede esperar. Por ende, lo mantendría. Chico Conceição lo quitaría de inmediato. Pondría ahí a Timothy Weah en el segundo tiempo. Y consideraría poner a Douglas Luiz por McKennie. Porque está muy desaparecido el americano, muy pero muy desaparecido, y me tiene preocupado que se vea tan cansado cuando solo han pasado 45 minutos. Chicos, pasemos un segundo a lo que son los resultados, porque ya todos los partidos terminaron el primer tiempo. Entonces, Juventus Udinese 0-0, Monza Empoli 1-0, Cagliari 2-0 sobre el Venezia, Lecce Torino 0-0, Inter pasa en ventaja 1-0 sobre la Lazio justo al final del primer tiempo. Gran noticia para la Juventus este resultado. Verona 0-1, Parma 0, Napoli 0, Fiorentina 1, Bologna 0, Roma 1, Milan 1. Por ende, esto pondría la clasificación de la siguiente forma si terminara en este momento la jornada. Inter en primer lugar con 80 puntos, Napoli segundo lugar con 79, Atalanta en tercer lugar con 74, Atalanta jugó ayer, Juventus en cuarto lugar con 65, Roma en quinto con 64, Lazio con 64 en sexto, Fiorentina séptimo con 62, Bologna 62 en octavo, Milan 61 en noveno. La parte baja de la clasificación vería al Lecce sobreviviendo por ahora en 17º lugar con 29, y la zona de descenso estaría el Venezia con 29, Empoli con 28 y Monza con 21. Por eso estamos siguiendo de cerca el partido Cagliari-Venezia,
porque eso nos va a dar un indicio de cómo vaya a jugar el Venezia ese último partido contra nosotros en su casa. Van a salir con todo, porque van a tratar de salvarse del descenso el Venezia. Así que por ahora los resultados nos están ayudando. Lamentablemente nosotros no nos estamos ayudando a nosotros mismos, y es ahí la situación. Por ahora veamos si podemos meter un golito. Estuvimos muy cerca al final. Pasemos un segundito al chat para leer y opinar, ver qué nos dicen nuestros suscriptores. Héctor 909, hoy yo ando disfrutando el partido por aquí, la próxima lo voy a ver por Disney Plus. Bueno, lo puedes ver y seguir disfrutando con nosotros, Héctor. Jair González, pero muchos quieren a Conceizao que se quede en el equipo. Al tipo lo estudiaron y su brillantez desapareció. Weston también, nada de nada. Estoy bastante de acuerdo, yo creo que le estudiaron la jugada y ya no sale. Víctor Oviedo, saludos Capi desde aquí del estadio. Muy floja primera parte, pero espero que el segundo tiempo anotemos. Víctor Oviedo está ahí junto con Moisés Geldis, otro de la comunidad de Pueblo Juve. Te mandamos un abrazo, disfruta mucho el partido. Antes del partido estuvieron en la sede de Quelli de Filadelfia con Marco, uno del staff de Pueblo Juve. Así que si alguna vez planean viajar a Turín para ver el partido, pónganse en contacto con nosotros, que con mucho cariño los llevaremos a la sede. También Marco es un excelente anfitrión y quizás los haya llevado a algún lado. Seguramente una cerveza se la brindamos, si es que toman, si no, agua también. Ni siquiera voy a preguntar por Dusan en el banco. Ronnie Frassino, tiene que estar Vlahovic por Conceizao y que baje un poco Yildiz. Teníamos que buscar el partido sí o sí. ¿Cómo funcionaría, Ronnie, esto? O sea, ¿pones a Yildiz como carrilero por derecha? No, no creo, ¿no? Tendría que entrar alguien más, si esta es la movida. ¿Vuelves a pasar una línea de 3 quizás, Ronnie? Francisco Javier Prieto, me estoy dando cuenta de que aunque creamos el ataque y llegamos al área, no hacemos el gol. Necesitamos a alguien que empuje bien la pelota. ¿Pero qué tanto hemos creado, Francisco, para serte sincero? O sea, quizás tuvimos una jugada con Kolo Muani que le quedó un poco larga el balón y paró bien Okoye. Tuvimos el tiro de fuera del área de Nico y poco más. Hemos tenido 9 tiros de esquina y no hemos podido hacer una jugada de peligro con 9 tiros de esquina. Eso es muy problemático. Daniel Figueroa, yo pondría más al centro a Nico, creo que él es el que está haciendo el partido más correcto, y buscaría tener más a Yildiz cerca de Colo. Están muy alejados entre sí. Estoy bastante de acuerdo con esa segunda parte en particular. Si estos resultados se mantienen y este tipo se dignan en ganarle a un equipo que no trae nada, ¿se asegura la Champions? Al 99%, Jair. O sea, si la Juventus le gana a la Lazio hoy, al Udinese hoy, y queda el resto de los resultados como están en este momento, al 99% estaremos calificados por diferencia de gol, pero habría que esperar ese último. O sea, la diferencia de gol entre la Lazio y la Juventus es de 7 goles. Pero ya no sería la Lazio quien está atrás de la Juve. Déjame ver la diferencia de goles con la Roma, son solo 3. Ojo ahí. Aunque la Roma tiene un punto menos. Así que no estaría de todo hecho. Esto es una locura, chicos. Aquí hay que estar hasta el último segundo esperando a ver qué es lo que sucede. Sigamos con los mensajes. César Garzón, Jordán, Capi, ¿no has notado que Chico ha venido de a poco desmejorando el nivel que traía? Me preocupa que cada vez que nos ilusionamos con un jugador bajó su nivel al piso. ¿Será que no se quiere quedar? Lo dudo, César. No sé si no se quiere quedar o no, pero tienes la oportunidad, demuestra que la Juventus va a hacer un error en no quedarse contigo. Y está demostrando todo lo contrario. El Milan juega con uno menos, tenemos que ir por el triunfo, de acuerdo. No podemos apostar que ese partido vaya a quedar empatado. Llegaste a mirar Udine Antonio Di Natale, a mi parecer un jugadorazo, aunque nunca me fue como esencial que algún día llegara al club. Aquí un calor infernal en México, dice Alessandro Black. Claro que lo vi, y te digo otra cosa, Alessandro. Antonio Di Natale iba a llegar a la Juve. Él había firmado un contrato con la Juve que termina rompiendo antes que se finalizara. Terminó prefiriendo quedarse en el Udinese, pero iba a llegar a la Juve. Ya había un contrato y todo listo para traerlo a la Juve, y en el último segundo se retractó y lo rompió el contrato.
y se quedó en el Udinese. Julio Suárez, lo más triste es que el Venezia jugará ese partido con más garra para no desascender de la Juventus para calificar. Probable. Carlos RG, saludos pueblo, esperemos que se acuerden cómo jugar al fútbol en el segundo tiempo, ya que usualmente son 45 minutos de juego decente. Ojo aquí con lo que dice Carlos, le pega al clavo Carlos aquí. Vamos a ver qué Juventus sale en el segundo tiempo, porque esta Juventus no ha hecho 90 minutos bien en lo que va del año. Ojo. Héctor 909, está muy buena la transmisión de hoy, falta la victoria. Sí, lamentablemente no puedo ayudar mucho en ese aspecto, gracias por los cumplidos. Gerardo González, ¿qué opinan de un cambio de Dusan por Conceição? Pero aquí, o sea, ya es segunda vez, Gerardo, alguien más lo había propuesto. ¿Cómo funciona este cambio? Sale Conceição, entra Dusan. ¿Dusan de qué juega? Segunda punta con Colomoni. ¿Quién juega de carrilero por derecha? ¿Nico? ¿Yildiz? Si es Nico, entonces tienes que sacar a alguien más para poner a alguien del lado izquierdo. O Yildiz juega de carrilero por izquierda. ¿Vamos a poner a Yildiz de mediocampista por izquierda? No lo sé, chicos. No logro entender. La otra es regresar a una línea de 3. Ahí quizás. Eduardo Quintero, no sé qué es peor. McKennie ya con batería baja o Douglas Luiz desde la banca. A mí en lo personal, Eduardo, cada vez que entra Douglas me ha gustado. Es un tipo que tiene toque. Y Wea, dice Gillo, yo metería a Wea por Conceição. No veo mucho en el banquillo, siendo el último partido en el J Stadium, habría que terminar de intentar con Luis y depende de la urgencia poner juntos a los dos delanteros. Bastante de acuerdo, Oliver. Carrilero por izquierda, nos dice Ronnie Francino, y Nico por derecha. Que Yildiz por izquierda, carrilero y Nico por derecha. Puede ser, aunque lo alejas mucho del centro, a Yildiz se hace así. Cambiado. De Luqui Amarilla 11. Qué espectáculo. Teniendo en cuenta que Conceição no seguirá, me parece poco serio que esté de titular. Y bueno, decidió en el último minuto. Víctor Oviedo dice, Marco un tipazo de persona, excelente persona, al que queda esperando fue a Diego, que no apareció, le tenía sus 40 euros. Bueno, Diego, ¿qué te puedo decir ahí, Víctor? Capi, ¿qué jugador para la media cancha te gustaría que llegara algo realista? Sudakov me gustaría que llegara para el medio campo. Y no es irrealista. Gerardo González, lo principal en Italia es el duelo directo, ¿no? Si ganamos hoy nos sirven 2 resultados del otro fin. Se desempata por diferencia de goles. Si hay un empate de puntos y si hay un empate de diferencia de goles, entonces va al resultado directo, al encuentro directo. Francisco Javier Prieto, viva el Milan, Forza Juve. Esfuércense un poco más. 73% de posesión, una locura, Jair. 73%, 0 goles. No tenemos mucho en el banco para cambiar el partido. Bangula también está en el partido. No sé si alguien se recuerda de él. Tranquilo, familia. Vengo del futuro y vi doblete de Nico. Grande, Luis Águila. Ojalá que así sea. Cambios del FIFA, Capi. Un jugador por otro. Grande, Julio. Hablemos de Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic está sentado en el banquillo. Dusan Vlahovic dejará la Juventus este verano. Dusan Vlahovic, si no llega a jugar hoy, no habría jugado su último partido en el Allianz Stadium. ¿Qué formación se está jugando? Un 4-4-2, aunque algunos dicen que se está jugando un 4-2-3-1. Pero yo no lo veo el 4-2-3-1. A Dusan no, ese güey ya no tiene su cabeza en el equipo. Está pensando en la pasta que quiere ganar el próximo año. Dusan nunca en mi equipo, dice Jair. Después de lo que hizo contra el Lazio, de verdad que Dusan les quedó muy mala sabor de boca. Luis Águila, a Weston y que entre Wea y que te tienda Dios. Y que te tienda Dios. ¿Qué te parece que el mejor de la cancha es Alberto Costa? Bueno, a mí me gusta Alberto Costa. Habría que preguntarle al prof qué le parece que el mejor de la cancha es Alberto Costa. Te pregunto a ti, FC Stockwell, ¿qué te parece que hayamos tenido 9 tiros de esquina en el primer tiempo y no hicimos nada con ellos? Dusan no es garantía de nada, lo demostró en el partido anterior, 0 compromiso. Héctor 909, ¿qué dices tú que tenemos en el banquillo? A ver, en el banquillo están Bangula, Wea, Douglas Luiz, Vlahovic y 3 o 2 de la Next Gen. Yo pondría a Wea por Conceição y pondría a Douglas Luiz por McKennie.
Andrés González, no sé si ya lo dijeron, pero llevamos 10 corners, 9. En ninguno hay ni una pizca de peligro. Somos terribles de cabeza para defender y atacar también. Andrés, tú sabes que yo llevo todo el año hablando de esto. Todo el año. Esto ha sido un problema de toda la temporada y no hemos sabido corregir. Esa es la parte más preocupante. Que no hemos sabido corregir este problema. Para la media cancha, Davids o Nedved. Así es. Chicos, no se olviden de darse me gusta, suscribirse y compartir. Son muchísimos los que están aquí. No se olviden de darse me gusta. Estamos muy cerca de llegar a 5,000 suscriptores en el tubo. Así que por favor, les pedimos que nos ayuden a llegar a esa increíble meta en este directo. Sería realmente fenomenal. Veamos, Chris de Croix. Alberto Costa fue tremendo fichaje. ¿Cómo es que nunca lo utilizaban? No entiendo, no tiene sentido. Bueno, Chris, fue un fichaje que se ficha en diciembre. El mismo Bota hablaba piropos de él, nunca lo metía. Llegó Tudor, lo metió 2 veces de cambio, lo metió, ya lleva 2 partidos de titular y ha pagado la confianza. Ha pagado la confianza que le ha dado Tudor. Muy bien, Alberto Costa para mí entre los mejores el día de hoy. Más bien me extrañó que hoy lo pusieron de póster en Instagram. Bueno, porque supuestamente va a ser su último partido en el Allianz Stadium, Héctor. Wea con el disparo de media distancia por Chico. Bien, Wea es otro que le pega muy bien de lejos. Tienes razón, Capo. Tienes razón. Y bueno, los driblings de Chico lamentablemente pues no han dado frutos. Está por empezar el segundo tiempo, damas y caballeros. Recordemos que todos los partidos se están jugando al mismo tiempo. Ahí pueden ver las gráficas de la cantidad de posesión, ataque peligroso. Ha sido realmente un partido dictaminado por la Juventus, con un poquito creado por el Udinese, pero realmente nada. Mientras tanto, Dusan Vlahovic sale del camerino con la pijama puesta, esta nueva camisa que parece una pijama, firma autógrafos y se sienta una vez más en el banquillo. Hay una pancarta de un niño que dice: Vlahovic, no te rindas, hice 2,000 kilómetros para venir a verte anotar. Pero desde el banquillo no va a poder anotar. Andrés González, si el Milan sigue aguantando el empate con 10 y ganamos en el segundo tiempo, entramos a Champions sin jugar el último juego. Sí. Es cierto. Esto que dice Andrés es cierto. Si queda como está y nosotros ganamos, entraríamos. Tienes toda la razón. Mientras que la Lazio siga perdiendo. Capo, creo que en defensa de 4 es mejor para Costa. Puede ser. ¿Tú crees que Fagioli regresa a la Juve? Yo creo que si la Juve acepta hacerle un descuento a la Fiorentina por Fagioli, son unos idiotas. Si la Fiorentina quiere quedarse a Fagioli sin calificar a la Europa League, tiene que pagar los 16 millones, 13.5 más 2.5 de bonus. Si no, bienvenido Fagioli de regreso, sin ningún problema. Jair González, esa camiseta prepartido es un insulto. Y ese pobre niño con la pancarta de Dusan aún cree en los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos existen. Yo no confiaría en el Milan, encima teniendo 10 jugadores. No, claro, yo estoy de acuerdo contigo, Alexis. Nosotros tenemos que salir a ganar este partido. Veamos, porque el último partido la Juventus anotó justo empezando el segundo tiempo, recuerdan, contra la Lazio. Hemos quedado 0-0, empezamos el segundo tiempo, metemos ese gol rápido y llega la expulsión de Kalulu y después los cambios locos de Tudor que al final hicieron que nos empataran el partido. Está por empezar el partido, damas y caballeros. Ningún cambio en ninguno de los dos equipos. Veamos, obviamente ahorita habrá que coordinar con el resto de los campos para que empiecen todos al mismo tiempo. Los resultados ya los resumimos, pero pasamos una vez más. Juventus Udinese 0-0, Monza Empoli 1-0, Cagliari Venezia 2-0, Lecce Torino 0-0, Inter Lazio 1-0, Verona Como 0-1, Parma Napoli 0-0, Fiorentina Bologna 1-0, Roma Milan 1-1, el Milan jugando con 10 jugadores. Está por empezar el segundo tiempo en el Allianz Stadium, último partido en casa para la Juventus. La curva bastante llena, pero con una zona vacía en la parte superior derecha. Como pueden ver, no está llena la curva, no está lleno el estadio, está todo vendido, pero no está lleno. Hay mucha gente que compra abonados que no termina pudiendo revender el boleto. Por ende, la Juve dice, todo exhausto, se agotaron los boletos, pero en realidad no se llena. Enrique Robledo, Vlahovic, ¿cuánto presenta a Conte? No entiendo, Enrique, discúlpame.
Vamos, Juve, nos dice Keila Guillén. Un abrazo para ti, Keila. Gracias por estar. No te olvides de dar ese me gusta. Déjenme tomar un poquito de agua, disculpen. Seguimos esperando a que empiece el segundo tiempo. Ahorita por fin el árbitro y empieza el segundo tiempo del Juventus Udinese. Balón largo del Udinese, divide el balón inmediatamente. Realmente que esta gente no tiene absolutamente nada. Empiezan el partido y la ponen en el aire dividiendo el balón. Que alguien me explique eso. Yo hacía eso en mi juventud y mis entrenadores me mataban. Se viene el Udinese, mientras tanto Cambiaso le gana el balón, pero no sale. Ahorita sí salió el balón y será saque de manos para la Juventus. Pequeño favor ahí del Linier. No creo que haya salido ese balón. Saque de manos para la Juventus, lo efectúa ahorita. Y aquí están diciendo, ojo aquí, milanistas, si hay alguno viendo, la expulsión que le dan a Jiménez en el partido es por un codazo a Mancini en el área mientras recibía un centro, que fue igual o menos peor que el codazo que recibió el defensa del Milan en el final de Copa Italia por el Bologna, el cual obviamente no fue expulsado. Así que, ¿qué les puedo decir, chicos? Un poquito de lo de siempre, ¿no? Sugus Casla, Forza Juve, saludos desde Argentina. Voy a tener como sonido de fondo mientras hago mis parciales de la universidad. Gracias por la compañía. ¡Qué espectáculo, Sugus! Gracias, qué honor poderte acompañar durante tus parciales. Buena suerte con eso. Senza paura, Forza Tudor, Forza Juve. Se viene el Udinese por banda derecha. Jair González, ojalá se dignen a ganarle a un equipo que no trae nada. Nos dice, centro del Udinese. Pasado y hacia atrás, controla mal Nico González, deja el balón ahí, todavía el Udinese atacando, la Juventus dormida parece, pase filtrado, atención, el Udinese por banda derecha, Davis con el balón, se va hacia atrás, se recibe la presión de Alberto Costa, lo forza a ir hacia atrás, empieza a reconstruir el Udinese desde la parte de la defensa. Daleón Hernández Urbay estaba un poquito mejor la vida antes de perder con el PSV, y sí. Vamos, Juve, nos dice Odín desde Ecuador. Un abrazo para ti. Según Conte regresa, sí. ¿Cuándo presentan a Conte? Será la pregunta, Enrique. Todos apuntan a que va a ser Conte el próximo entrenador, pero nada es oficial, obviamente, todavía. Así que quién sabe cuándo lo vayan a presentar. Al Mundial de Clubes, la Juventus irá con Igor Tudor. Eso sí está confirmado. Kelly con el balón sale por banda izquierda, se apoya con Cambiaso. De nuevo para atrás con Kelly, quien a su vez va con Renato el Bigote Veiga. Veiga no tiene con quién, se la pasa a Alberto Costa en banda derecha, mejor parado el Udinese en este momento. Balón largo de Costa buscando a Conceição, le quedó un poquito largo, salió bien Okoye y recogió el balón. Sale con su defensa Christensen, quien a su vez se apoya de nuevo con Okoye, ya que recibió la presión alta de Yildiz, presión fuerte de Colomoni, forza el balón largo de Okoye. Llega primero Kelly con cabeza, toma el control del balón y se apoya atrás con Di Gregorio vistiendo este nuevo uniforme rosado, casi rosa mexicano, fíjense lo que les digo, los que son mexicanos saben a qué color me estoy refiriendo. Jeremy, Conte, el que llega te gana la liga y se va. Bueno, no nos quedaría mal que haya ganado la liga. Sí, Héctor, anotó el Inter al final del primer tiempo. Iba ganando 1-0 ya en medio tiempo. Edandré, gran dribbling de Yildiz, quien se dribla dos barridas contemporáneas. Pase filtrado para Colomani. Esta vez la barrida del Udinese funcionó. Yildiz dribló dos barridas que terminaron pegándose una contra la otra. Fue bellísimo. Davis se quita de encima a Veiga y pasa un balón filtrado pan de izquierda. Peligro aquí. Udinese con el balón. Regresó Chico Conceição a ganar el balón. Buena jugada de Chico. Muy bien. Locatelli con el balón con Renato ahorita. Bigote Veiga con Cambiaso. Cambiaso abre para Kelly. Qué jugada de Yildiz. Forza Juve.
desde nuestro Capulta de André de Puerto Williams. No sepa dónde está Puerto Williams. Los últimos puertos al final del mundo en el sur. Balón largo hacia Chico, muy alto, termina saliendo y será saque de manos para el Udinese. Saque de manos ahorita efectuado, buscando a Davis. Bien Renato Veiga, le está haciendo la vida imposible el portugués al 9 del Udinese. Balón filtrado para Colomani, le quedó muy largo. Termina apoyándose en Cono Collo. Collier controla mal, no llegó a tiempo. Colo, pero pase mal, termina flotando el balón. Despeja en el último momento el defensa del Udinese. Para quienes quieran seguir al minuto, estoy en el minuto 50, 21, 22, 23, 24. Pase filtrado, se viene el Udinese. Atención, de fuera del área. Tiro a las manos de Di Gregorio, quien controla en 2 tiempos. Chris Di Croix. Si es que regresa Conte, tendré sentimientos divididos. Lo que él hizo para mí es casi imperdonable. Estoy bastante de acuerdo contigo. Y no por irse al Inter, ojo. Yo también le voy a llevar una pancarta a Vlahovic. Anthony Gervasi, saludos. Los demás partidos todos alineados a nuestro favor. Si no ganamos, esto sería una estupidez. Tenemos que ganar. Juve Forza dai, non mollare mai, nos dice el buen capo ultra de Andrés. Chico Conceição, se dribla a 1, trata de driblarse a 2. Tiro de fuera del área. Roza el poste. Termina siendo desviado en el último instante. Y será otro tiro de esquina, el 10º. Rápido cobra Cambiaso, centro de Yildiz, termina ahí en el área, rebote hacia afuera, está ahí Davis, termina haciéndole falta Veiga y será saque desde fuera del área. Otro tiro de esquina desaprovechado por parte de la Juventus. Chicos, se dribló a 1, se dribló a 2, tiro de fuera del área. El portero logró meter la mano en el último instante y la sacó para tiro de esquina. Iba adentro ese balón, ojo. Qué buena parada, pegó en el poste al salir. Qué buena parada de Okoye, gran jugada de Chico Conceição. Salió mucho mejor en el segundo tiempo el portugués. Jeremy nos dice, la Roma y el Milan le están empatando, eso no sirve. Así es. También nos sirve que el Inter le esté ganando a la Lazio. Alberto Costa, pase filtrado hacia adelante buscando Kolo Muani, quien fue jalado de la camisa hacia el piso. El árbitro dice juegue. Parece que se están jalando mutuamente. Buen pase de Costa. Retoma el balón el Udinese en fase defensiva. Trata de salir por derecha con Ezebue. Ezebue tiene la presión de Yildiz. McKennie sube a presionar. Primera vez que vemos a McKennie en el partido. Ahorita estaba al lado del portero. Vamos a ver cuánto le cuesta regresar a McKennie. Balón largo del portero a Di Gregorio prácticamente. No tiene nada este Udinese, ¿verdad? Héctor nos dice, no creo que me la dejen pasar. Giuseppe está allá en el estadio. Sí, Beppe Josjuve está allá en el estadio. Y tienes que tener mucho cuidado con las pancartas. Como no te la dejan pasar. Gran balón filtrado hacia adelante. El Kolo Muani le había ganado la carrera a Christensen, quien terminó haciéndole una falta justo afuera del área. Le quitó el botín a Kolo Muani. Sigue en el piso el francés. Sí, fue fuera del área, justo. Se quedó sin botín el francés. Gran corrida de Kolo Muani. Anthony Gervasi, ¿sabes dónde se puede ver el partido en Estados Unidos? Probablemente uso un link, pero no lo está funcionando. Mira, Anthony, hay quien dice que el fútbol debe ser libre. Fútbol libre. No sé si entiendes. Fútbol libre. Forza Juve, sempre insieme a te. Así es, Ed André. Se viene el centro ahorita. Jugada peligrosa. Estamos prácticamente a medio metro del área por banda izquierda. La tiene Cambiaso. Obviamente va a ser un centro. Porque no somos tan peligrosos en juego aéreo. Esta es la decisión correcta. Veamos si Cambiaso se molesta porque el árbitro paró la jugada y le está llamando a Christiansen y a Veiga. Quizás se digne a tirar al arco Cambiaso. ¿Qué piensan? Udinese no tiene nada, pero nosotros tampoco. Es una pelea de metabots. Ahora sí, pita el árbitro, viene Cambiaso. Centro en rosca hacia afuera, pasado hacia Nico, que recentra de cabeza, tiro de fuera del área, rebota, sigue ahí el balón, despeja el Udinese.
Todavía el balón ahí, sigue rebotando. Kolo Muani termina recuperando. Se la pasa a Gillis, quien dribla 1, 2. Sigue en el área, tiene 5 encima. Se la pasa a McKennie. McKennie trata de hacer un pase hacia Kolo Muani, filtrado en un... Qué decisión más terrible del americano. Saque y será saque de puerta para el Udinese. Javier Morelli. Conte viene si gana el Scudetto y el Nápoles lo deja ir si no vale platica. Así es lo que dice Javier. Daleón Hernández. En toda la temporada la Juve no ha tenido gol a balón parado. Creo que un gol y uno en Copa Italia. El de la Copa Italia fue contra el Cagliari, que la metió Cup Miners. Libertad per tutti gli ultras, así es. Qué estrés, nos dice Alberto Ramírez. Así es, querido. No se olviden de darse me gusta. Enfocan al presidente de la Juventus, Ferrero, quien se ve en la pancarta, bueno, en la televisión ahí del estadio. Se asegura de no quedarse dormido, si no, le hacen memes. Balón largo, termina siendo recuperado por parte del Udinese. Se barre bien en el piso Locatelli. Será saque de manos en el centro del campo. La cobra ahorita el Udinese. Cambio de juego hacia Sebue. Se apoya atrás con Christensen. Christensen todavía en el balón. Abre para Eklekamp. Buen pase filtrado. Ataca el Udinese. Rechaza muy bien Cambiaso y recupera el balón. Yildiz, quien la regala. Muy mal Yildiz. No ha sido su mejor partido. Udinese ha encontrado muchísimo más posesión del balón en este segundo tiempo de lo que tenían en el primero. Se siente una Juve más retrasada, quizás con miedo a perder, podríamos decir. Pero realmente lo que necesita es ganar, no tener miedo a perder. Mientras tanto, Christensen por banda derecha con el balón de nuevo. Atención, centro en rosca. Llega primero Veiga. No llegó. Alberto Costa de cabeza rechaza. Al final será fuera de juego sobre Davids, quien no estaba bien posicionado en el rebote de su compañero. Kelly con el balón, se apoya con Veiga. Locatelli abre para Alberto Costa. Tiene a Nico, no lo utiliza. Alberto prefiere tocar el balón hacia atrás con Locatelli. Locatelli en cambio va con Nico. Viene Nico, pase filtrado para Conceição. Conceição por banda derecha, peligro aquí. Trata de driblarse a uno. No lo logra, le quitan el balón y será saque de manos. Veamos, Francisco Javier Prieto, me gusta, me puse una FT de perfil de Yildiz. Una foto. Forza Juve, grande Francisco. Marlon Franco nos dice, pareciera que no se juega nada. Así es, muy difícil, así es. Garín Van, vamos Marquín. Marquen, perdón. Marquín, madre mía. Muy mal ahí el Udinese termina recuperando el balón la Juventus con Kolo Muani en banda izquierda. Parece que hay un par de cambios para la Juventus, y mal, quizás sí. Magica Lluvia Le, veamos qué más nos dice. Alberto nos dice, McKennie no tiene el físico hoy, la carga de la temporada le está pasando factura. Apenas llegando, ¿iremos a Champions? Gran pregunta, Alfredo, no tengo respuesta. Impresionante, ni efectividad en pases ni intensidad, nos dice Marlon. Luis Martínez, para mí gana la Juve, ojalá que sí. Se viene centro del Udinese, solo Davies enfrente del arco. Se barrió muy bien Veiga en el último momento. No, fue Kelly, atención, para interponerse, pero al final fue el tiro malísimo de Davies que la puso en el aire. La Roma está ganando. En efecto, la Roma anota 2-1. 2-1. Resultado muy malo para la Juventus. Mientras tanto, en cambio para el Udinese, ahorita veamos, con este resultado, si termina todo así, sale Lovric y entra Modesto por parte de el Udinese, quien ha hecho 2 cambios. El primero forzado por lesión. La Juventus no parece hacer cambio.
Entonces, con este resultado parcial de la Roma ganándole 2-1 al Milan, el Milan está jugando con 10 jugadores desde el primer tiempo, por una falta de un codazo que al mismo Milan no le marcaron a favor en la final de Copa Italia contra el Bologna. Pero bueno, con este resultado la Roma se pone en cuarto lugar, la Juventus en quinto, la Lazio en sexto, Fiorentina séptimo, Bologna octavo, porque la Fiorentina le está ganando 1-0 al Bologna. Mientras tanto, el Parma sigue empatando 0-0 contra el Napoli, el Inter sigue ganando 1-0, el Cagliari le sigue ganando 2-0 al Venezia. Balón ahorita hacia la derecha para Alberto Costa. Se viene, atención, McKennie con el balón, pase filtrado para Chico Conceição. Chico se dribla uno, logra, tira en un piso, dice nada. No, el balón queda ahí. Yildiz con el balón. Yildiz, pase para Nico. ¡Nico! ¡Golazo de Nico! ¡Vamos! 1-0 la Juventus. Había sido un despelote en la banda derecha. La recibió Nico, la recibió Yildiz después de un par de rebotes. Se la pasa a Nico y Nico de fuerza la clava en el fondo de la red. Minuto 60. 1-0 la Juventus. Ahora está protestando el Udinese por una falta en la recuperación del balón por parte de Yildiz, me parece. Veamos. El árbitro en su momento estaba muy bien parado y no marcó falta. Conceição se había caído. El árbitro dice nada, juegue. Mientras tanto se interpuso Nico y el árbitro dice que no es falta de Nico González. Tercer gol para Nico González. Fuerte, un tiro fuerte de izquierda por parte de Nico González. Locatelli va y celebra con uno de la Primavera, que es el ball boy. Qué linda imagen de Locatelli celebrando. Balón en saco. Se mantiene 1-0. Se mantiene el gol de Nico. Ningún problema. De inmediato balón largo del Udinese buscando el ataque, tratar de empatar lo antes posible. Un gol súper importante el de Nico González, que en este momento asegura el cuarto puesto para la Juventus. Como siempre les recordamos que en nuestras redes pueden encontrar las repeticiones de los goles y al final del partido en Telegram pueden encontrar la repetición del partido. A veces también podemos poner los resúmenes y las entrevistas post partido. No siempre tenemos la suerte de encontrarlo, pero es una razón más para seguir en nuestro canal Telegram. Pero ya en nuestras redes está la repetición del gol en todas nuestras redes. Se viene centro en saque de manos para el Udinese. El balón queda rebotando ahí. Peligro. Tiro. Rechaza de cabeza. Veiga me parece que estaba en el piso. Atención. No, fue Locatelli. Fuerte el tiro de Davis, justo en la cabeza de Locatelli, quien estaba ahí, arriesgando el cuerpo. Madre mía. Qué golpe. Tiro de esquina para el Udinese. El árbitro para el partido. Ahora dice que juegue. Un desastre.
Tiro de esquina para el Udinese, atención, centro en rosca hacia adentro, rechaza bien Kelly. Un brivido nel cuore, Diego Andrés nos dice, vamos carajo, carajo más bien, te luciste Nico, grande, Gillo Music, pobre arquero ni la vio, no, fue un trayazo, gol de, nos dice Héctor, Jefferson Escobar, qué bonita imagen la de Loca con el niño, así es, gol coño, ahora, infierno bianconero, grande, vamos, nos dice Senza Paura, me desperté con el grito del gol tuyo, Capi, bueno, despiértese, para eso estamos. Nico callando a críticos. Gol importantísimo de Nico González. Bueno, Igor Tudor se expresó muy bien sobre Nico. Mientras tanto, el Udinese manteniendo la posesión del balón. No me gustaría ver a Juventus tirarse atrás solo con un gol de ventaja en este momento. Saque de manos. Para el Udinese, estamos esperando a que se reanime el partido. Con este resultado estaría la Juventus en cuarto lugar, la Roma en quinto y la Lazio en sexto. Falta sobre Yildiz, la marca el árbitro, bastante atrás, diría unos 10 a 12 metros del área grande del Udinese. Había sido Nico González quien estuvo muy cerca de marcar el primer gol al final del primer tiempo. Terminó pegando en el poste. Y al final en el segundo termina metiendo un golazo con gran asistencia de Yildiz. Hay que decir, la frialdad del joven turco en ese momento, estando en el área, en vez de buscar el tiro él, terminó pasándosela a Nico y poniéndolo en una posición perfecta para meter el gol. Publica el link para meterme en Telegram. Aquí lo tienes, Héctor. En este link que puedes ver en pantalla en este momento y está en el chat, también están pasando abajo en la pantalla. En este link puedes encontrar el link a todas nuestras redes. Tiro libre de la Juventus en corto de Locatelli a Conceição. Conceição en rosca hacia afuera, termina rechazando Christensen. El balón queda ahí. Mientras tanto, Kelly hace la muralla para que salga el balón y será saque de manos. Y aprovechamos a ver que todo el banquillo de la Juventus está calentando. Está Adzic también, ¿eh? Nos olvidamos que estaba Adzic en el banquillo de la Juve. McKennie con el balón para sacar. Recordemos que desde que está Tudor, McKennie vuelve a hacer estos saques largos. Esta vez no lo hace. En cambio se la pasa a Nico. Nico a McKennie. McKennie la regala. Falta de Nico sobre el del Udinese. El árbitro pita y será saque de pies a favor del Udinese, minuto 67 con 35. Mientras tanto, el Bologna le empató a la Fiorentina. ¿Dónde están los likes?, pregunta Alberto Ramírez. ¿Tú piensas que Nico González se debería quedar? Sí. Con el empate del Bologna se pone Juventus 67, Roma 66, Lazio 64, Bologna 63, Fiorentina 62. Balón largo, rechaza Kelly de cabeza. ¿Podemos decir que Kelly está haciendo un buen partido o me matan si digo eso? No hay que tirarse atrás, no dice Jorge, estoy de acuerdo contigo. ¿Se quedará Tudor? Qué gran pregunta, Julio. Todos los periodistas de confianza dicen que el próximo entrenador será Antonio Conte. Se ve en el Udinese por banda derecha, atención, marca bien Cambiaso, no deja pasar. Centro de todas formas, rechaza bien Veiga. El balón queda rebotando. Recupera el balón el Udinese, sigue en ataque. Minuto 68, la Juventus ganando 1-0. Centro, otra vez Veiga, esta vez rechaza. Y queda el balón rebotando una vez más y favorece al Udinese, quien no termina aprovechándolo. Y es Conceição quien recupera el balón, ya que el jugador del Udinese había tocado de taquito para prevenir que saliera. De todas formas, nadie de su equipo lo apoyó. Se viene Cambiaso por banda derecha. Fiorentina arriba otra vez, 2-1, así es, 2-1. Otro resultado que nos favorece. Saludos desde Chile, nos dice Lucas Pérez, un abrazo a ti y todo Chile. Gol de la Fiorentina, confirma Leo Acuña, 2-1, minuto 69 allá. McKennie con el balón, se apoya atrás con Yildiz. Para Cambiaso, quien abre para Veiga.
Vega le regresa el balón a Cambiaso. Lo apoya atrás con Kelly. Kelly con Locatelli. Chris de Croix. Si Giuntoli vende con rebaja a Fagioli a Fiorentina, eso es para destruirlo inmediatamente. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Si quieren a Fagioli, que paguen los 16. Giuseppe, ¿qué opinas de los minutos dados a Adzic? Bien. Yo creo que fue un error llevar a Adzic al primer equipo. Yo creo que Adzic debió haber empezado en la Next Gen. Parte del problema con la cantidad de lesiones que tuvo Adzic fue porque Motta insistía en mantenerlo en el primer equipo. Yo creo que fue uno de los grandes errores de Motta. Y cuando empezó a jugar en la Next Gen, agarró confianza, agarró minutos, metió goles, creció y ahorita está en el primer equipo. Es más, ojalá regrese Fagioli. Sí, yo también espero que regrese. Luis Martínez, si gana la Juventus, ¿cómo queda puesto? En cuarto lugar. Si gana la Juventus, queda en cuarto lugar y estaríamos prácticamente calificados. Siempre, obviamente, dependiendo de no meter la pata en el último partido. Francisco Javier Prieto, me pregunto qué haremos en el Mundial de Clubes. Ir a pasear a Estados Unidos. Tiro de fuera del área por parte del Udinese, bastante peligroso. Lo había visto muy bien Ekkelenkamp. Buen tiro. Peligrosísimo. Estaba bien cubierto, pero de todas formas peligroso. Dalian Hernández. Yo creo que Fagioli va a regresar. Nos viniera muy bien. Porcelanas Dofus. Ganarlo. Grande Porcelanas. Gusto verte de nuevo por acá. Cambiazo en el piso. Lo levanta el árbitro. Está viendo a la banca Cambiaso. Se viene cambio. Hablando de Cambiaso, veo a Wea y a Vlahovic. Vamos a ver los cambios que va a traer la Juventus en el minuto 71. Por ahora no han enseñado quién sale, quién entra. Sale Cambiaso. Y el 20, que sería Kolo Muani, ¿no? Mientras tanto va a entrar Vlahovic y va a entrar Wea. En efecto, Kolo Muani fuera. No fue el mejor partido de Kolo Muani, se puede decir. Tuvo una oportunidad de gol, se la pegó al muñeco. Entra Dusan Vlahovic a jugar quizás su último partido en el estadio de la Juventus. Empata la Lazio, nos dice Marco Fagnano. No lo veo resaltado, pero confío en ti. Sugus Kasla, una consulta. La caída económica de la Serie A se debe a los impuestos sobre el fútbol, ¿no? De antemano, disculpas por mi ignorancia. No, nunca pidas disculpas por eso. Siempre es bueno aprender cosas nuevas y hacer preguntas, Sugus. Mira, la caída económica de la Serie A se debe a muchos factores. Es difícil responderlo. Los impuestos sobre el fútbol, tú dices el cambio del decreto Crescita. El decreto Crescita estaba para incentivar el traer campeones, ¿no? Pero realmente la decaída, en mi punto de vista, del calcio italiano es cuando se dejó de dar prioridad a los jugadores italianos. Había una cláusula que decía que en el campo solo podían haber 3 no italianos. Cuando la Unión Europea nace, pues si eres comunitario ya no eras considerado extranjero. Y se empezó a ver muchísimo más extranjero, por ende menos jóvenes tenían espacio. También es cierto que la calidad de los jugadores italianos ha bajado mucho, pero yo creo que una cosa va a la otra. También la gerencia en términos de la liga italiana es terrible. Los constantes, fiascos y corrupción han pegado mucho al calcio. Bueno, cómo se gerencia prácticamente protegiendo un equipo por encima de todo, pues le ha pasado mucha factura a esta liga que tanto queremos. Otro saque de manos de la Juventus largo que al final no resulta en nada. Fernando Torres, es mejor ver a la Juve que a los odiadores de la Juve. Vamos Juve, gracias pueblo Juve, un abrazo, gracias a ti Fernando, gracias por estar.
Introduzcan a caminar la cancha, nos dice César. Clover, Tudo, si es terco con McBurger. Sí, de verdad que no entiendo. Chris de Croix, ¿por qué se detesta tanto a la Juve en la Serie A? Me refiero a la justicia italiana en los propios directores de la Lega. Bueno, Chris, cuando eres el equipo que más ha ganado, o sea, en todo, o sea, que realmente ha sido excepcional, lo has hecho por encima de todas las trabas que te han puesto. Los Agnelli en general siempre fueron muy independientes y no se dejaban influenciar o controlar por la Lega y el resto de los equipos. Recordarás, ellos fueron los primeros en hacer, digamos, la Juventus fue el primero en hacer el estadio. En muchos siempre hemos sido pioneros y eso crea un cierto nivel de celos y de odio. Así que pues nada, cuando tú tienes 38 Scudetti, la gente te odia, no hay nada que hacer. Alberto Costa con el balón, se apoya atrás, perdón, era Nico, se apoya atrás con Alberto, ahorita con Seisao, pase filtrado para Locatelli para Dusan Vlahovic, hace un 8, se ve terrible. Madre mía lo que hizo Vlahovic, qué feito se vio. Yildiz con el balón, se la pasa a McKennie. Gol de Pedrito, se puso arriba, no, 1-1, Inter Lazio 1-1, falta fuerte sobre McKennie, amarilla para Christensen, son varios los que tienen amarilla en el Udinese. La Roma sigue ganando 2-1, la Fiorentina gana 2-1, Parma 0-0, Verona 1-1, Inter 1-1 contra la Lazio y el Cagliari la va ganando 3-0 al Venezia, atención, madre mía. Rugani está en el Ajax, que prácticamente está tirando a la basura su campeonato. Estaban a nada de ganarlo, ya se dejaron sobrepasar. Rugani regresa en verano. Vlahovic siendo Vlahovic. Francisco Javier Prieto, por ahora vamos bien, pero necesitamos no confiarnos. Recuerden el partido de Boloña. Forza Juve, vive el fútbol italiano, el mejor del mundo. En el piso McKennie. Y claro, no puede más. Tudor. McKennie no puede más. Por favor, no puede, ese hombre no puede más. Tudor, no puede más. Está tirado en el piso McKennie, no puede con su alma. No hay suficiente hamburguesa en Italia que pueda con la energía que ha gastado este muchacho en la temporada. Sí, pero mira, por ejemplo, el Real Madrid tiene todo el poder por Florentino y la Liga no tiene sometido al Madrid o al Barcelona, porque en España, Chris, no son tan brutos como en Italia para perseguir políticamente al mejor equipo que tienen. Juventus por siempre desde Cali, Colombia. Un abrazo para Cali, todo Colombia, queridos hermanos. En Colombia. Yildiz con el balón. Yildiz por banda derecha. Locatelli desde fuera. Centro en rosca, segundo poste, muy largo. Terminó siendo saque de puerta. Parece que Juve no se defiende de forma correcta. Ed André, todos deben aprender a jugar 90 minutos. Noi siamo la Juve. Para darles un resumen, chicos, Chris de Croix, y aquí los invito de verdad, con toda honestidad, pasen a ver el segmento que tenemos en este canal llamado True Calciopoli. Ahí es donde empieza la debacle del calcio. Se viene Yildiz por la banda izquierda, centro hacia atrás, enrosca, McKennie, tiro por fuera, tiro de esquina. McKennie no puede más, chicos. McKennie no da más. Por favor, cambio a McKennie. En la final del Mundial, Boloña 2-2, nos dice Marco Fragnano. Empata el Boloña contra la Fiorentina. No es un buen resultado para nosotros, pero mientras ganemos, todo bien. En la final del Mundial 2006, en el campo y en los banquillos de ambos equipos, había prácticamente un equipo entero de la Juventus, con excepción de Emerson y Nedved. Centro, cabezazo de Veiga, livianito, y a las manos del portero. Es primer cabezazo en tiro de esquina que veo que hace la Juventus en todo el año. De verdad. Recupera el balón con Seisao, muy bien. Y claro, con todo lo que pasó en Calciopoli, se derrumba la Juventus, se derrumba el calcio. Desde el 2006 el calcio no ha sido igual, porque era importante que ganara el Inter.
Vayan a ver Tu Calciopoli, de verdad, se los recomiendo, es uno de los segmentos que tenemos en este canal, está ahí, al final de este partido. Son 3 episodios en total, 1 hora cada uno. El último quizás es el que más les vaya a llamar la atención, ya que habla de las llamadas que tenía los mismos directivos del Inter, que son muchísimo peores que cualquier llamada que hizo Moggi, pero ellos no los perjudicaron. Chicos, McKennie está pidiendo cambio, ya está cojeando, no puede más. McKennie se tira al piso, se agarra a la rodilla, no puede más. McKennie no puede más. McKennie no puede más. Que alguien le diga a Tudor que McKennie no puede más. ¿Cuánto llevamos diciendo que McKennie no puede más? No puede más. No puede más. Hoy se gana. La combinada con la Juve, dice Diego Andrés. Sergio Fajardo, Tomás Tuchel hubiera sido el entrenador perfecto para la Juve antes de que tomara la selección inglesa, él y De Zerbi. Bueno, si tú lo dices. Douglas Luiz entra por McKennie en el minuto 80. Yo no sé qué ha ganado Tomás Tuchel para tener tantos admiradores. Cambio forzado. Douglas Luiz entra por McKennie, quien ya no podía más, literalmente. Centro de Chico Conceição, que sale en el otro lado y será saque de manos. Por fin entra Douglas. McKennie sale muy dolido, con mucho dolor, sale cojeando. Pavel Kibray, yo lo de Tudor es ridículo. Con esas actitudes arrogantes y necias que no aportan en nada. Yo de verdad no entiendo, Pavel. O sea, McKennie no podía más de hace 10 minutos. ¿Por qué lo matan ahí? Hoy debemos ganar. Por fin Douglas. Entra Douglas. Capi, tu opinión sobre Conceição. Hoy es difícil fichar a alguien así por 30 millones. Sí. Primer tiempo muy malo de Conceição. Segundo tiempo mucho mejor, Pierre. Pero no creo que valga los 30 millones. Tráiganle una lata de maíz a McKennie. Tuchel es buen entrenador, sería bueno, es entrenador alemán, pero ¿por qué es buen entrenador? O sea, porque es entrenador alemán, es buen entrenador. O sea, vayamos a lo que ha hecho Tuchel en sus equipos. La difícil Champions, dice Diego Andrés. Llegó a la final de Champions con el PSG en el 2020 y la ganó al año siguiente con un plantel para nada destacable si la compraras con otros ganadores de Champions. Llegó a la final de Champions con el PSG en el 2020 y la ganó al año siguiente ¿con quién la ganó? Con el Chelsea. Chicos, pero ustedes entienden que nosotros tenemos que ganar primero en Italia antes, o sea, no somos un equipo de Champions en este momento. Tudor, McKennie, estás respirando. Ok, está todo bien. Tuchel no me parece la gran cosa. Prefiero a Klopp. Klopp es otro nivel. No sé, chicos. Yo creo que entre nosotros, Juventini, tenemos una obsesión muy fuerte sobre la Champions. Y creo que estamos perdiendo de contexto dónde está la Juve en este momento. Yo sé que queremos ganar la Champions, pero esta Juve no es de Champions en este momento. Para ganar la Champions tiene que ganar la Liga. Tiene que ser fuerte en casa. Ustedes vayan a ver los últimos ganadores de la Champions League. Todos o ganaron la Champions o ganaron la Liga el mismo año que ganaron la Champions o ganaron la Liga el año anterior de haber ganado la Champions. Calienta Gatti. Increíbles entradas de Gatti. Está poniendo muy calvo Gatti. Minuto 83. La Roma va ganando 2-1 todavía contra el Milan. La Fiorentina va 2-2. Parma 0-0 contra el Napoli. Verona como 1-1. Inter pasa en ventaja 2-1 contra la Lazio. El Lecce le va ganando al Torino. Cagliari 3-0. Monza 1-3 contra el Empoli. En este momento el Inter estaría ganando la Liga a falta de un partido. Increíble que el Napoli no le pueda sacar una victoria al Parma. Claro, cuando nosotros sufrimos contra el Parma, pues recibimos muchísimas críticas. Pase largo buscando a Conceição, quien terminó recibiendo una patada, pero estaban fuera de lugar. Muchacho, respaldo a Baray, ¿cómo estás? Bienvenido. Ese Chelsea jugaba muy bien, le dará un nuevo aire al equipo Tuchel. ¿Quién? Tuchel no viene. ¿Qué? No entiendo, yo estoy perdido, chicos. Solo faltaría que empatara la Roma. Fiorentina pasa en ventaja 3-2. Increíble ese partido. Bologna empata, la Fiorentina le mete gol. Pase largo hacia
Christensen que mete centro. David estaba ahí, pero recibió muy bien. Creo que fue Costa otra vez. Qué buen partido de Costa. Yildiz, pase largo para Dusan Vlahovic, controla mal. Afortunadamente el rebote es favorable. Recupera Locatelli, pase largo de Costa buscando a Vlahovic. Lo recibe de muslo y la saca, saque de manos. Ahora nos volvimos a ilusionar. La gente que defiende a Tuchel olvida convenientemente su paso por el Bayern. Creo que Conte sí sería un buen DT para la Juventus. Estoy de acuerdo contigo, Rodrigo, en cuanto a Tuchel. Es DT actual de Inglaterra ya. Sí, entonces, no sé por qué se está hablando de Tuchel. Yo de verdad no entiendo nada. Sergio Fajardo, ¿qué técnico les gustaría? El problema de Conte es que es un proyecto a corto plazo y seguro pedirá muchísimos refuerzos. No sé si tiene sentido con el pasado verano de la Juve. Yo creo que el que va a llegar va a ser Conte, querramos o no, chicos. Chris de Croix, ¿qué preferiría más McKennie, McDonald's o Burger King? Ese tipo tiene una fuerza en las articulaciones para resistir golpes y no lesionarse. Hay que comer hamburguesas. Balón largo hacia Wea, quien no corre bien y termina sacando el balón él. Será saque de puertas para el Udinese. Qué malo Vlahovic. Es así, Christopher. Muy mal entró. Tudor, ¿qué esperas cambiar? No, ya lo cambió, Francisco. Está muy retrasado, Francisco. Inter gana 2-1, así es. Pero Tuchel es entrenador de Inglaterra. Sí, no, yo de verdad no entiendo por qué estamos hablando de Tuchel. La pechada histórica que está haciendo Napoli no tiene nombre. Centro de la Juventus a nadie. El balón termina en el aire y la controla exquisitamente Nico González. Para Conceição, Locatelli, Nico. Pase para Conceição, pase al centro. Interviene bien Christensen enfrente de Dusan Vlahovic. El rebote es favorable para el Udinese, pero Veiga de cabeza dice no. Trata de prevenir que salga el balón. No lo consigue, será saque de manos. Mientras tanto dejó en el suelo a Davids. Veiga le ha hecho no sé cuántos hijos a Davids. Saque de manos para el Udinese, minuto 86. Estamos a 3 minutos más tiempo extra de conseguir una victoria importantísima. Esperemos mantenga la Juventus. SV con el balón para sacar de manos. 3-1 la Roma. Bueno. Olvídense de empatar ahí. Importante entonces mantener la victoria. Gracias, Marco. Yo tengo un gran temor que la vuelta de Conte antes de Allegri 2, yo adoraba a Allegri, terminé peleado con él. Imagínense si Conte, además de haber sacado campeón a la merda, le va mal en su vuelta. Bueno, imagínate. Hagamos nosotros el 2, por favor, sí, por favor, de verdad. Ley de la ventaja da el árbitro. Mientras tanto, Udinese ataca por banda derecha, peligro en el centro, solo el portero. Muy bien, Douglas Luiz interviene y quita el balón. Sale ahorita Yildiz por banda izquierda. Se le acabó la gasolina a Yildiz. Recupera un poco. Tiene a Conceição ahí. No lo utiliza. Prefiere ir con Vlahovic. Vlahovic solo contra el portero. ¡Gol de Dusan Vlahovic! 2-0. Yildiz con su segunda asistencia. Gran elección del jugador. El 10 de la Juventus que le da el balón a Dusan Vlahovic. Y es 2-0 a favor de la Juve. Cerrando definitivamente este partido. Gran regalo de Yildiz a Vlahovic, quien hizo bien en terminarla y metiéndola en la puerta. Termina de cerrar este partido. Tenía también ahí a Conceição, pero prefirió usar a Dusan Vlahovic y la verdad es que hizo bien la selección. Kenan Yildiz se va con 2 asistencias después de haber sido suspendido por 2 partidos por la roja. Buen disparo por parte de Dusan Vlahovic, encontrando el ángulo izquierdo del portero, que la verdad que no podía con un tiro porque fue muy potente. Gran gol de izquierda de Dusan Vlahovic. Tudor besa al cielo, celebra con el público atrás de él. 2-0, dice la tifosa desde las gradas. Regresa al gol la Juve. No sé, está parado el partido en este momento.
¿Será que están revisando algo? Parece que no. No, se reanuda el partido. Seguimos adelante. 2-0 va ganando la Juventus en Turín. No sé quién había sido que había pedido que el 2-0 ya, y la Juventus cumplió. Se respira un sentimiento de calma y tranquilidad ahorita en el Allianz Stadium con el 2-0 y pocos minutos todavía de jugar. Son 4 los minutos extra, todo el estadio cantando y saltando en este momento, celebrando obviamente. Conceição venía de atacar otra vez, estaba buscando ese tercer gol. Recibe el aplauso del público merecido. Viene Adzic y Bangula a entrar y terminar el partido. 4 minutos le dio Tudor a estos dos jugadores. Feito. Tan poco tiempo para ellos, pero bueno. Sale Yildiz, aplaudidísimo Yildiz. Aplaudidísimo de todo el estadio. Yildiz termina su partido con 2 asistencias. También sale Conceição, bastante aplaudido el chico. Ya tienen en nuestras redes la repetición del gol. Mientras tanto pasa ya 1 minuto y medio. Tudor usando los cambios para gastar un poco de tiempo, obviamente. Balón largo para Locatelli, quien controla barriéndose el balón. Espectacular. Todavía el balón ahí. Bangula se apoya atrás con Weah. No ha terminado el partido. Está por terminar, eso sí. Douglas Luiz de lejos la pone en el segundo anillo. Va a sacar de puerta el portero. Nico González. Okoye hizo lo que pudo, pero no pudo mantener en cero su arco. Estamos esperando que saque de manos Nico González, esperando que acabe este partido para la victoria de la Juventus. Veiga ahorita con el balón. Viene a Weah, se apoya con él. Otra vez Veiga. Balón largo de Veiga, buscando la carrera de Bangula, pero no fue lo suficientemente largo. La recupera Vlahovic en el medio del campo. Weah para Vlahovic. Vlahovic tiene campo para correr, lo utiliza a medias porque se mete en el centro, trata de encontrar un pase filtrado para Adzic, le había quedado atrás. Hizo lo que pudo Adzic para darse la vuelta, hubiera quedado frente solo al portero, que un poco atrás el pase. Mientras tanto la Fiorentina va ganando 3-2 y le expulsaron 1 al Bologna. Buena noticia para nosotros. La Lazio empató contra el Inter. Atención. Inter-Lazio 2-2, mientras que el Parma y el Napoli siguen 0-0. Qué loco ese, ¿eh? Balón largo, Kelly rechaza de cabeza, está ahí Weah. Ataca al Udinese, bien rechazado por Veiga y recupera el balón Douglas Luiz. Sale jugando Douglas Luiz. Pase filtrado al espacio para Nico, quien a su vez la pone hacia adelante a la carrera de Adzic. Lamentablemente le quedó muy largo. Termina el partido. La Juventus gana 2-0 en casa. Su último partido de casa de la temporada 2024-2025, sacando una victoria importantísima
para la calificación de Champions League. Mientras tanto, ya terminó también en Roma, 3-1 gana la Roma al Milan, quien terminó con 10 jugadores. La Fiorentina sigue ganando 3-2 sobre el Bologna. El Inter y el Lazio siguen 2-2 y el Parma y el Napoli siguen 0-0. Veremos cómo terminan esos partidos. Por ahora, la Juventus hizo el trabajo que necesitaba para sacar este resultado importantísimo. La victoria del 2-0 por parte de la Juve con goles de Nico González y Dusan Vlahovic, ambas con asistencias de Kenan Yildiz. Forza Juve, nos dice Pierdi Silvestre, de André Viva la Juve, Juventus Bianconera, el campeonato más raro en los últimos 15 años con el 2011, de verdad que sí. El Cacho está tan mal como nosotros. Ánimo, Rodrigo Valencia también nos pone, ya está, ganamos. F por el Milan, dice Rodrigo. Partido duro, no por lo que ofreció el Udinese, sino porque no generamos casi nada. Gracias a Dios sacamos a una victoria de oro. Te quiero Locatelli, dice Rodrigo también. Pavel Kibray nos pone, se hizo lo que se tenía que hacer. Ahora pensar en Venecia depende solo de nosotros. Forza Juve. Así mismo es. Alexander José Patiño llegando, like y feliz. Espectacular. No se podía pedir más, Alexander. Fenomenal. Marco Fragnano, penal a favor del Napoli. Atención, minuto 95. Buena esa, Marco. Vamos a ver, porque aquí se podría despegar el Napoli y prácticamente sería campeón si gana el Napoli, porque el Inter está empatando 2-2. Atención, pero ese partido del Inter también se está yendo al 97. ¿Sí? Si el Inter termina empatando 2-2 y el Napoli marca este penal, el Napoli es campeón de Italia. De Roma llegó un mensaje para Venecia. Oferta 20 millones si le ganan a la Juve. Dani Luke. Con estos resultados tenemos que ganar el próximo partido sí o sí. Es correcto. Napoli penal. Para que no juega. ¿Por qué no juega tanto Douglas si tiene una calidad espectacular? ¿Qué hizo? ¿Por qué no juega tanto Douglas si tiene una gana? No entiendo. ¿Es pregunta o no sé, Oscar? A mí me pareció que Douglas mantuvo el balón y lo hizo lo suficientemente bien con 10 minutos. Estamos esperando el resultado también del Napoli. Mientras tanto, los jugadores saludan a ambas curvas. Habiendo terminado el partido de la Fiorentina, también termina 3-2 a favor de la Fiorentina. El Milan con este resultado. Kenan Yildiz se lleva mejor jugador del partido. El MVP del partido, Kenan Yildiz, con 2 asistencias. Bastante merecido, en mi punto de vista. Con esta derrota, el Milan creo que queda matemáticamente fuera de cualquier Copa Europea. Atención, tremendo fracaso. Yildismo, grande Kenan, así es. Oliver Di Pillo, lo importante era ganar, poco que analizar. Solo reflexiono porque debemos estar pariendo a estas alturas. Regalamos por lo bajito 6 puntos. Ahora que ganar, a ganar el último partido. Así es, Carlos RG, se cumple la predicción. Un segundo tiempo donde se dieron cuenta que estaban en un partido importante. Forza Juve de Nicaragua, un abrazo para ti en Nicaragua. Va, qué suerte, el Merda, no te lo puedo creer, metió gol al último minuto. Bueno, claro, mantuvieron, Marco. Estamos al minuto 99, Marco. 99 en el partido contra la Lazio, obviamente, tenía que ganar el Inter. Mariano Mantione, criticamos demasiado el equipo, todos sufrieron con el Parma y la Lazio. Así es, Mariano, así es. ¿Cómo andamos en términos de fichadores ojeadores? Desconozco. No entiendo la pregunta, Sugus. O sea, si tenemos fichadores y ojeadores, tenemos muchísimos. Tenemos un network alrededor de Europa gigante en eso. Anularon el gol. Grande, Marco. Bien. ¿Qué pasó con el Napoli? Metieron el penal. Siempre lo mismo con esta liga, hasta que empate el Inter. Alessandro Trabuco, grande Capi, gracias por la compañía, una victoria más contra el Venezia y salvamos una temporada atropellada, fino a la fine. Gracias a ti, Alessandro, un abrazo, gracias por haber estado. La bola siempre al 10, Capi, es así, es así, es así. Dai, vamos, bien, bien, le anularon el gol al Inter, bien, aunque no te olvides, Marco, eso va a estar lleno de críticas ahorita por esa vaina. Seguimos esperando en Napoli. ¿Qué pasó con el penal al Napoli? Siguen revisando el penal del Napoli. Dice, oh, madre mía, Samuel Mondragón, en serio, llevan 10 minutos revisándose el Napoli. Creo que anulan el penal del
Anularon. Pero ¿era penal o no era penal, Marco? Se puede alcanzar el objetivo de la Champions. Gracias siempre por ser esta ventana. Como amo este canal. Grande, Alexander. Un abrazo para ti. Gracias por esos cumplidos. 4 minutos anulándole el penal a Napoli. Que cómo iba a ser posible, Pierre, que ganar el Napoli el Scudetto. Ahorita, eso sí, Conte va a salir a la rueda de prensa a quejarse de que le anularon el penal. Era penalti, sí. Opa. Es increíble. Recuerden apoyar a los jugadores de la Juventus siempre que estén aquí. Así es. Era penal clarísimo y le anuló. No te puedo creer. Claro, porque si ganaba el Napoli, ganaba el Scudetto. Le tenían que anular el penalti. No se lo dieron. Una falta. No te puedo creer. Era penalazo y rebobinaron la cinta 35 minutos para buscar una falta previa. Imagínate. Cobro penal. Ah, no, ¿qué está pasando? No entiendo. ¡Mondra! No entiendo. Me tienes aturdido, no entiendo nada. Mientras tanto, el partido del Inter y la Lazio terminó. Entonces ahí terminaron 2-2. Seguimos sin entender qué es lo que está pasando. La liga es un chiste, así es. Estoy mal, jaja. Considero que fue penal a favor del Napoli, dice Rey Pablini. Me refería a la calidad de los fichadores, más que nada pensando en el tema económico. No te digo que seamos como Borussia, que sacó a Haaland y Bellingham, pero me gustaría saber. Bueno, Sugus, nosotros hemos sacado buenos talentos. En la Next Gen hay muy buenos talentos que están creciendo, en las juveniles aún más. O sea que nosotros tenemos buenos jugadores alrededor del mundo. La Sub-17 en este momento es espectacular, el equipo que tiene la Sub-17. Tiene unos joyas ese equipo. Nada, en Napoli 0-0. Qué chiste de liga. Penal como una casa, Capi. No te puedo creer. El interista, ¿no? ¿Qué dice? El interista está pintado el Napoli versus Parma. No te lo puedo creer. Le anularon por una falta de Simeone en el medio campo, chocando hombro contra hombro con un jugador del... No te lo puedo creer. Carlos Chávez, matamos a todo por empatar contra el Lazio con uno menos por 30 minutos y ahí está el Inter empatando también con la Lazio. Grande, Carlos, siempre poniendo en contexto la situación. Abigail Antonio, gracias, Capi, Forza Juve, un abrazo para ti, Abigail, gracias por estar. Alfonso Uzcategui Arrieta, que la Juve fiche a Mastantuono de River. No sería mala idea, pero hay una competencia feroz por Mastantuono. Feroz. Creo que ahí no vamos a poder ganar, te lo digo. Una competencia muy, pero muy fuerte por Mastantuono. Chicos, no puedo creer el robo que le hicieron al Napoli. Los napolitanos están vueltos locos. Hubieran ganado el Scudetto hoy. Hubieran ganado el Scudetto con ese penal. Qué desastre de liga. ¿Quién había preguntado que por qué había bajado la competitividad del calcio hace un minuto? Ahí tienen la respuesta, chicos. Por eso baja la calidad del calcio. Un penal claro para el Napoli. Hubiera ganado la liga, pero como el Inter no había ganado, no le pueden dar el penal al Napoli. Ahí está la respuesta. Te la dio la misma liga la respuesta de por qué ha bajado tanto el calcio. ¿Quién se mete a ver esta liga hoy en día si no la veías antes? Sabiendo lo que hacen. Sería demasiado que la Juve tuviera Mastantuono. Bueno, chicos, también es un niño. O sea, Mastantuono es joven, se tendría que acoplar. Tampoco es una garantía Mastantuono, vamos a ser sinceros. Napoli no es anti-Juve. Bienvenidos al calcio, es una locura. No van a dejar a Nápoles ganar. Qué raro se siente hinchar por Nápoles. Sí, terminó ya todo. Banco, apoyo, lo de fichar a Mastantuono. No soy de River y me encanta, pero luchar económicamente contra el Real Madrid es muy jodido. Sí, estamos fuera de esa pelea. Nunca en mi vida había hinchado por el Nápoles. Me gustaría ver a Nico Paz en la Juve. Uy, ese es otro que va a estar imposible, Eduardo. Ese va a estar imposible. Quizás en préstamo como mucho, pero el Real Madrid no te lo vende nunca. Nunca en mi vida había hinchado así. Pavel Kibra, lo más gracioso es que para los napolitanos este robo será culpa de la Juve por algún motivo. Claro, Pavel. No ven quién es el verdadero. Pero claro, Pavel, pero claro. Aún teniendo a Conte ahí que les dice quién es el verdadero enemigo, no entienden. Alexander José Patiño, te digo, Capi, este Mastantuono se las trae. No, estoy seguro que sí, pero pongamos en contexto, chicos, vamos a ser sinceros. Mastantuono es un gran jugador, sí, ha hecho muy bien en el River, sí, la Liga Argentina es jodida, sí, pero, o sea, una cosa es venir a jugar a Italia, es venir a jugar a la Liga Europea,
acoplarse, ¿verdad? Ponerse al día, vamos a ver cómo le va y tal. Yo no dudo que es un gran jugador, Mastantuono, no lo dudo. Lo único que estoy diciendo es que, primero, tiene una cláusula de 35 millones que es pagable por la Juve, pero sus agentes dijeron que ellos van a ir con quien tenga el mejor proyecto deportivo. Sabemos qué quiere decir eso, ¿no? O sea, si un agente dice, nosotros vamos a ir con el equipo que tenga el mejor proyecto deportivo, quiere decir... Entonces, ¿cuánto le puede pagar la Juventus a Mastantuono que no le ofrece el Manchester City, el Manchester United, el Real, el Barcelona, o sea, todos lo están buscando? Yo lo veo muy difícil, Mastantuono a la Juve, chicos. Lo hemos observado, hemos hablado con su campo, o sea, hemos hablado con sus agentes, pero yo lo veo muy difícil. Estaba esperando si el gol del Inter era legal para ver si daban el penal al Napoli. Es así, Alfonso. Enrique Robledo, si llega Mastantuono, lo presta al día siguiente. Lo dudo. Jair González, lo bueno es que el Napoli tiene su destino. Ganando a Cagliari ya salvado. Prefiero que ganen ellos, ya que así ganen 10 scudettos, no va a importar. Ganen 10 scudettos. No, pero el Napoli sería su cuarto scudetto, Jair. No entiendo. Por cierto, a ustedes que siguen tanto a Mastantuono, ¿de qué posición juega? O sea, ¿es delantero centro o estaría haciéndole competencia a Yildiz? La tiro ahí. Saben que si no ganan el título dirán que Conte es traidor porque solo pensaba en la Juve. Bueno, probablemente. Ojo, Capi, que hay un gol de Pedro al Inter que le anulan por un offside rarete. Ah, bueno, Pierre. 45 millones, perdón, Alexis, tienes razón. Yo dije 35, tienes razón tú, es 45 millones la cláusula de Mastantuono. Marlon Franco, tranquilos que sea Mastantuono o Varido, lo vamos a regalar como sea, como a Desan. A Dean, Marlon. ¿Estás llorando, Dean? No viste el banquillo de Dean entonces, Marlon. Te invito a que veas el banquillo que hice sobre Dean Huijsen el viernes. Varido, tranquilo, Varido tiene 16 años, un jugadorazo, está creciendo. Vamos a ver cómo sigue progresando. Mastantuono tiene 3 o 4 equipos antes que la Juve, que le dan más dinero seguramente, 100%. Danilone Martínez renueva su membresía por el 18º mes consecutivo. Chao, todos ganamos. Ahora solo falta ganar el título, el último partido, quiero decir. Forza Juve fino a la fine. Grande, Danilone. Gracias por ese cariño. No se olviden que esto es una forma de apoyar el canal, de apoyarlo de forma realmente bajita, pero nos ayuda muchísimo. También tiene sus beneficios. Tienen derecho a pregunta para cuando tenemos invitados a periodistas desde Italia. Invitados importantes. También tienen otros beneficios alrededor de la cuenta. Y es una forma para apoyarnos. Mil gracias, Danilone, de verdad. Francisco Javier Prieto, Pueblo, ¿qué dicen de Colo? ¿Se quedará o se irá? La Juventus, Francisco, está tratando de renovar el préstamo de Kolo Muani. Van a hablar con el PSG. El PSG obviamente tiene otras prioridades hoy en día, pero la idea es tratar de renovar el préstamo. Si no, de todas formas, la Juve se está moviendo en el mercado de atacantes. Osimhen es el principal objetivo por parte de la Juve. Y el siguiente, como vicecapitán, están buscando a Lorenzo Luca, justo del Udinese, que hoy no jugó porque estaba suspendido. Así que bueno, hay un plan. Obviamente Milik está fuera. Mariano Mantione, Inter no pudo con Lazio y Napoli con Parma. Hemos castigado demasiado a Tudor. Además, el partido de Lazio estaba ganado y controlando hasta la expulsión. De acuerdo con la primera parte, hemos criticado demasiado a Tudor, hemos criticado demasiado a este equipo. Los otros equipos tampoco pudieron contra esos equipos. El partido de la Lazio estaba ganado hasta que Tudor hizo esos cambios raros. Porque aún con la expulsión mantuvimos el liderato por unos 10 a 15 minutos más. Alexis Martínez, Juventus no tiene que caer en esas negociaciones otra vez. No es bueno pagar sueldos absurdos. Bueno, también es cierto. El árbitro de Parma-Napoli es el que usa el... ¡No! Oliver, en serio. Es ¿cómo se llama él? Ay, lo tuvimos justo contra el Parma. No te puedo creer que fue a arbitrar a Parma otra vez. Se me olvidó, empieza con D, creo. No te lo puedo creer, increíble. Va por derecha. Muy bien, chicos. Veamos aquí, ya terminaron todos los partidos, entonces hacemos el resumen. Juventus Udinese 2-0.
Monza Empoli 1-3, Cagliari Venezia 3-0, Lecce Torino 1-0, Inter Lazio 2-2, Verona Como 1-1, Parma Napoli 0-0, Fiorentina Bologna 3-2, Roma Milan 3-1. ¿Cómo pone esto la tabla de clasificaciones? En la siguiente: Napoli en primer lugar con 79 y le robaron el Scudetto hoy. Inter 78 en el segundo lugar, Atalanta tercero con 74, Juventus cuarto con 67, Roma 66 en quinto, Lazio 65 en sexto, Fiorentina séptimo 62, Bologna 62 octavo, Milan noveno con 60, zona de descenso, Lecce décimo séptimo con 31, el Empoli en 18º le empata con 31, Venezia 19º con 29 y ya el Monza está retrocedido. Así que el Venezia contra nosotros va a jugar con todo, con todo. Así que, bueno, se viene difícil el próximo partido. Hablando del próximo partido, veamos cuáles son. Entonces ya dijimos que nosotros vamos a Venecia a jugar, el Bologna recibe al Génova, la Lazio recibe al Lecce, el Udinese recibe la Fiorentina, la Roma va a Torino a jugar, el Monza va a Milano, l'Atalanta recibe al Parma, el Empoli recibe al Verona, el Napoli recibe al Cagliari y el Como recibe al Inter. Así que todos los partidos al parecer ahorita están a la misma hora. Veremos si al final es así. Literalmente, chicos, el próximo partido hay que ganarlo. La Roma le va a ganar al Torino. El Torino no tiene nada para qué jugar. La Lazio le va a ganar al Lecce, lo más probable. Si no ganamos hay que ganarlo. Empatar no sirve porque la Roma está a un punto de nosotros. Así que al final, lo que les decía, ¿no? Creo que al principio de este directo habíamos hablado, ya ganando tenemos la clasificación hecha. No, hay que ganarle al Venezia en Venecia. Empatándole a Venecia no nos garantiza nada, porque la Roma recibe un equipo muy blandito. ¿Qué más nos dicen aquí? Juega detrás de 9 Mastantoni. Ok, entonces sería competencia de Yildiz. ¿Estamos seguros que queremos ponerle competencia a Yildiz? Pregunto. No sé, ¿no? Yo creo que Yildiz hoy también una vez más comprobó que no deberíamos menospreciarlo, ¿no? Hoy fue el jugador del partido y pues vamos a traer a Mastantuono a hacerle competencia a Yildiz, estamos seguros. Allegri pondría Mastantuono de lateral. ¿Qué tiene que ver Allegri, Enrique? Capi, Daniele Doveri, eso, el árbitro de Parma Roma, así es. Alexander José Patiño juega de media punta. Entonces Yildiz por izquierda, Mastantuono por derecha y un buen delantero, pero no de punteros, sino de medias puntas. Bueno, puede ser. Capi, ¿qué talento de la Next Gen quieres ver en el primer equipo? Mira, para el año que viene yo creo que sube Gil Puché. Creo que está bastante listo. Puño podría subir, pero todavía está muy verde. ¿Quién más podría subir que ha estado muy bien últimamente allá? No sé. Vaca podría ser, pero Vaca está todavía en la sub-19. No sé, todavía en el ataque falta, Todavía en el ataque falta. En la defensa están bien. Ahí. El mismo Montero, El mismo Montero podría subir. Alexander José Patiño debería hacer un banquillo, Capi, para saber un poco más de estas joyas. Te lo digo porque de eso no sé mucho. De las joyas de la Next Gen, podría ser. Un día lo traemos. Si lo vi, Capi, lloraré a Dean la vida entera, como a Henry, Coman y Romero. Bueno, entonces te gusta sufrir, Marlon. No sé qué decirte. Respaldo a Baray. Antes de Mastantuono, voy por Rodrigo Mora del Porto. Upa. Ese no me lo conozco. Capi, ¿qué pasó con el centro delantero de los juveniles que tenía buena progresión? Creo que se llama Mancini. Lo ves subiendo pronto al primer equipo. Estuvo en la Next Gen. Le costó bastante este año, Pavel. Tiene que hacer un añito más. Por eso digo que todavía no estamos totalmente listos ahí. También hay uno que se llama Afana Biasi, creo. Y está Semedo, pero todavía le falta. Tragamos a Gyökeres. Ya se lo llevó al Arsenal, creo.
Mariani, no sé quién es. Árbitro Doveri, exacto, Doveri, gracias chicos. Me gustó el cierre de temporada comparado con todo lo que hizo Monchi, mejoró y hoy estamos aún cerca de Champions. Así es. No, pero yo, una pregunta, ¿qué estarás diciendo el gran sabio Vito de Palma? No sé, seguramente que la Juventus hizo trampa, yo qué sé. Ese tipo debe tener un conflicto interno muy jodido porque interista pero aprecia al Napoli. Imagínate en qué problema de estar metido. Le ganamos fácil al Venezia, hay que tener fe en el equipo, esperemos que sí. Marlon Franco, siendo honestos, el foul a Simeone se lo han cobrado a la Juve y a Napoli, pero jamás al Inter. Bueno, es parte del problema. Veamos, hola Napoli. Hoy Napoli empató 0-0. Sí, al parecer fue todo un robo, Luis. Jair González, hay que ir a ganar definitivamente y no hay que olvidar que el Venezia, por Dios bendito, nos sacó el empate en Turín. Háganme el favor, así es. Felicidades, dice Intempo Dance. Lástima por el Milan, Intempo. Tremendo robo ahí también. Como expulsan a Jiménez por la falta que también le hizo el Bologna en la final de Copa Italia y ellos ni siquiera una falta. A Fena Guillán, ese es, podría subir. Fena Guillán es bueno, tiene que todavía que mejorar un poco. Yo podría verlo haciendo parte y parte, Alexis. El próximo partido, Juve-Venezia me va a dar un ataque al corazón. Bueno, Jorge, nosotros estaremos aquí y te puede dar el ataque junto con nosotros. ¿Qué posibles fichajes pensando para la próxima temporada crees que se harán? Se está tratando de hacer el Osimhen, Julio, para el ataque. Lorenzo Luca. En el medio campo también se está tratando de hacer algo. Suena Sudakov, pero el Napoli parece estar más adelantado en ese aspecto. Gutiérrez, el de Girona, para la defensa, es lo que se está trabajando. No hay que buscar nombres con esta economía. El nombre genera competencia y la verdad no nos podemos permitir competir económicamente. También es cierto. Andrés González, Capi, cuando hicimos el banquillo dijimos que con 20 puntos alcanzaba. Al final, si ganamos, Tudor haría 18 puntos y también alcanzaría. Proyectamos bien, me parece. Andrés, revisa ese banquillo porque yo creo que dijimos 17. Si no me equivoco, Andrés, dijimos que con 17 puntos calificaba la Champions League Igor Tudor con la Juventus. Quizás me equivoque, pero de todas formas proyectamos muy bien ese banquillo. Grande, Andrés, un abrazo. Si no han visto ese banquillo, el banquillo que se refiere a Andrés es cuando llegó Tudor, hicimos un banquillo diciendo que si era el hombre indicado para poder calificarnos a la Juventus y vimos su récord para ver si lograba o no hacer los puntos necesarios para calificar. Otro dato es que Tudor superaría su promedio de los últimos 10 partidos, incluso tuvo 9 juegos, no 10. Bueno, buenísimo. Andrés Flores, nuevo miembro. Gracias, Andrés, de verdad. Andrés Flores, grande. Mil gracias por este cariño y por ayudarnos de esta forma. Gracias por esa membresía, de verdad. Alexander José Patiño. Muchachos, los que quedan por dar like, vayan. Es nuestro aporte al gran trabajo que hacen este canal. Vamos a apoyar esto que es un canalazo grande. Gracias, Alexander, de verdad. Estamos muy cerca de los 5.000 suscriptores también, así que si tienen amigos, parientes, juventini que todavía no han encontrado el canal. Aquí también hay muchos milanistas, muchos de todo el equipo. Me gustó Gildis, Locatelli, Alberto Costa y por la entrega McKennie, esperando ganar el último partido y fin de esta pesadilla. Veremos también McKennie cuál es la entidad de su lesión. Ojo ahí porque falta todavía y es importante eso. Además que ha jugado todos los partidos y no podía más el pobre. Un partido que fue loco hoy fue el Fiorentina-Bologna. Tuvo prácticamente siempre por encima la Fiorentina, pero le empataba y el otro regresaba. Chicos, ¿podemos dar un segundo para recordar el partidazo que se lanzó Alberto Costa hoy? ¿O es o es algo que no vale la pena, ¿no? Yo sé que no es muy popular decir esas cosas. Chao, un saludo grande para ese pueblo. Vamos a reventar ese botón de like, mi gente. Grande, Luis Roberto. Un abrazo para ti, a Cuba, si mal no recuerdo, estás tú. Realmente espectacular para mí. El top 3 de la Juventus el día de hoy. Alberto Costa, Kenan Yildiz. Y... ¿sabes qué? Creo que voy a poner a Veiga. Nico también hizo un buen partido. Estoy entre Veiga y Nico, porque es que Veiga anuló a su 9 de forma terrible.
¿de dónde sale el rumor del jugador del River Plate? Roberto, porque la Juventus mandó un ojeador a ver a Mastantuono, a Argentina. Tiene ojeadores en Latinoamérica y ve los mejores jugadores, así que mandó un ojeador a verlo, por ende sale el rumor, pero hay mucha competencia ahí. ¿Cuál será el DT y director deportivo para que pueda trabajar juntos, ya que es muy importante para un proyecto? Yo creo que el DT, ¿cuál sería el DT y director? Yo creo que el DT va a ser Conte, aunque nos guste o no nos guste, yo creo que el DT va a ser Conte, chicos. En cuanto al director deportivo, yo creo que permanece Giuntoli. Y además Giuntoli después con... perdón. Giuntoli después con ayuda quizás de Chiellini o de otro persona de deportes puede ayudarlo mucho, porque él no es buen gestor. No es buen gestor de equipo. Entonces prefiero que se enfoque Giuntoli en la dirección deportiva y dejar la administración deportiva a alguien más. Campi, ¿qué se sabe de los préstamos que regresan? Bueno, hagamos cuenta. Fagioli, la Fiorentina, si no califica Europa, le queda la opción de compra. Parece que está pidiendo un descuento. Si no ejerce, podría regresar. Miretti regresa, eso ya seguro. Rugani, lo más probable es que regrese. Yaló regresa, seguro. Fue terrible en el Porto. Kostic, al principio del año parecía que el Fenerbahce lo iba a rescatar, ahorita parece que no lo va a rescatar, así que puede que regrese. Arthur, parece que el Girona quiere negociar con la Juventus para ver si lo rescata. Creo que son todos, ¿no? No sé si me faltó alguno, díganme ustedes. Alexander, creo que es una buena opinión, Capi. Creo que Alberto lo está haciendo bien en los últimos minutos que está tomando y es una gran noticia, estoy de acuerdo. Alberto es la primera gran juntolada, Capi. Podría ser, ¿no? 2 partidos de titular. Pobre Weston, en la era Tudor es el más explotado. Seguro ahora ya lo puso a correr. Le ha de llamar la madrugada. Puede ser. Muy bien, Alberto Costa, muy bien. Atento en todo el partido. El promedio de los últimos 10 juegos de la Juve es de 20. El promedio de los últimos 10 juegos de la Juve es de 20 puntos y el de Tudor es 17, ¿ves? Con 20 dijimos que deberíamos entrar y con 17 que podía ser. Igual, si ganamos bien por Tudor, recibe hate igual. Viste, me recordaba el 17. Gracias por aclararlo, Andrés. Me gustó mucho Alberto Costa. Obvio le falta muchísimo, pero por lo menos se nota la curva de aprendizaje, ¿de acuerdo? En todo caso, proyectamos muy bien con ese análisis. Veamos qué pasa. Falta la última victoria. Esperemos que sí, Andrés. Grande. Capi, de no llegar Conte fuera Tudor, ¿de qué DT te gustaría? Gasperini podría ser. Pero Gasperini tenemos que tener mucha paciencia nosotros, lo cual nunca tenemos. Hablando de ojeadores, dicen también en el partido del hijo de Ronaldo. Chicos, eso es puro marketing para el hijo de Ronaldo. Está todavía muy chiquito. Capi, buen segundo tiempo. Muchísimas cosas que mejorar, pero se ganó. Y es lo que importa. Ya las formas que queden para después. El cuarto puesto sigue dependiendo de nosotros. Creo que lo lograremos. Grande, Víctor Oviedo, desde el estadio. Se conecta para dejarnos el mensaje. Atención. Gracias por la información. Soy nuevo aquí y me gusta este canal juventino. Grande, Roberto. Bienvenido. Gracias por estar y por suscribirte. Grande, mi Giuntoli. Sucederá como con Mota. Oliver Di Pilo, Alberto Costa se lució en el momento de más presión de la temporada y aún se nota que es un jugador que está en pleno desarrollo, de acuerdo contigo. Ni me acordaba de Kostic, bueno, para que tú veas. Si no fichamos a Conceição será otro error. No estoy tan convencido, Cristian. ¿Te pareció bueno el primer tiempo de Conceição, Cristian? Fue mucho mejor su segundo tiempo, pero el primer tiempo no fue bueno. El gran problema para mí de Conceição, yo sé que no es popular esta opinión, y si, a ver, si no les importa, yo voy a quitar un poquito también este cántico que ya me está aturdiendo los oídos. Es muy chévere, ¿no? El ambiente está, pero también después de, tú sabes, 3 horas aquí subido escuchándolo, también uno se cansa un poquito. El gran problema es que él tiene una jugada que ya se ha aprendido y esa es la cuestión, o sea, tienes que saber también moverte, cambiar, ser diferente, pues. Y en ese aspecto creo que le falta todavía a Conceição. La otra es que cuando no juega tanto pegado en la banda,
Le cuesta mucho a Chico Conceição el partido. Entonces no sé si valga la pena. Traigamos a Di Matteo. No, pero ¿por qué Di Matteo? ¿Por qué? ¿Por qué Di Matteo? Porque ganó la Champions una vez con el Chelsea, quedando como viceentrenador. O sea, ni siquiera él llevó al Chelsea a la final. Me vuelvo loco, chicos. ¿Por qué Di Matteo? Si no fuera Conte, me quedo con Tudor. Gaste no se me hace para equipo grande. Gasperini, puede ser. Puede ser. Bienvenido Roberto Palacios. Grande. ¿Viste? Qué linda la comunidad del pueblo. Yo que le da la bienvenida a sus nuevos. Conceição tiene muy mala toma de decisiones. Yo estoy de acuerdo contigo, Respaldo. Lo Di Matteo era una... Ah, ok, gracias, César. Ya me tenía preocupado, César, viendo a Di Matteo. Yo no entiendo, de verdad. Pero no, ya, menos mal que era broma. Igor Tudor en declaraciones a DAZN post partido. Ahorita se las traigo, obviamente, pero importantes declaraciones. Si me permiten escucharle, ahorita se las traigo. Preguntan si fue el mejor saludo de esta noche para el estadio. Dice que fue un buen resultado contra un Udinese que nunca es fácil jugar contra ella. Ahorita hay que ir a Venecia y hacer bien para estos últimos 90 minutos. Le preguntan sobre el partido, que lo crearon bien, crearon buenas ocasiones, la quisieron ganar. ¿Cómo se llega al último partido después de este partido? Dice, desde hace un buen rato que todas son medio finales, todas cuentan. El jugador sabe de la importancia de los partidos. No se tiene que estar entrenando mucho sobre las motivaciones, sino sobre las cosas preventivas del partido. Descargar un poco la presión que sienten los jugadores. Me gustó mucho los jugadores el día de hoy. Hicieron cosas serias, como lo hemos venido trabajando, con mucha atención. Fue un buen partido, viendo la importancia del partido. Como dije antes, he visto a este equipo hacer grandes partidos este año. Preguntan ahorita sobre Vlahovic, ¿no? Siempre lo ha defendido. Y le dicen, puede que haya sido su último partido en el estadio. ¿Por qué piensa usted que Vlahovic ha sido definido incompleto? Tudor dice, no es incompleto, lo que pasa es que al ser atacante, cuando no anotas, te llegan las críticas. Pero es parte del mundo del fútbol. Salió bien, jugó con corazón y enseñó de qué está hecho. Todos quieren jugar, pero entró bien, hizo un buen gol. Si se queda en la Juve, querría volver a empezar desde Vlahovic. Dice, el futuro no hay que comentarlo, está el partido contra el Venezia. Nos enfocamos en eso, que es lo más importante. Atención ahí, dribló la pregunta del futuro, ¿eh? Yo creo que está escrito, chicos, que Dusan no, perdón, que bueno, que Dusan tampoco, pero que Tudor no sigue. Así que bueno. Perdón, chicos, un segundito aquí que estoy publicando unas últimas cosas. Como saben, hago varias cosas al mismo tiempo y a veces me trabo el cerebro.
Pero bueno, palabras importantes de Igor Tudor, obviamente feliz con el resultado, feliz con sus jugadores. Creo que fue bastante interesante lo que dijo sobre Dusan Vlahovic. También hay declaraciones de Kenan Yildiz que les traeré en nuestras redes. Mientras tanto, pues para repasar, la Juventus con esta victoria se queda en el cuarto puesto con 67 puntos y atrás tiene la Roma con 66 y Lazio con 65. Así que pues realmente importante lo que será el próximo partido contra el Venezia, el cual estaremos aquí en el Guachalón para acompañarlos, obviamente. Yo pues los tengo que dejar 3 horas y media aquí en directo. Muchísimas gracias de verdad por su apoyo. Muchísimas gracias por todos los comentarios. No se olviden de dar ese me gusta, suscribirse y compartir. Mañana haremos el match análisis de este partido junto con el prof. Estén atentos a todas nuestras redes y obviamente los estaremos acompañando con todas las últimas noticias. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias a Danilone Martínez por renovar la membresía, muchísimas gracias a Andrés Flores por volverse miembro, muchas gracias a todos ustedes que dejaron el me gusta, se suscribieron y compartieron durante este directo. Nos vemos mañana. Mañana es alrededor de mediodía de las Américas, 7 p.m. hora de Italia. Así que nos vemos mañana para el match análisis del partido con el prof. ¿Ok? Un abrazo a todos. Gracias de verdad. Y descansen, disfruten el resto del domingo. Hasta luego, pueblo. Gracias. Chao.